Vamos a empezar la sesión de tarde. Estábamos debatiendo si hacíamos de 4 a 6 y el descanso, de 4 a 5 y media. Entonces, en función del interés y de las preguntas, vamos a ir un poco sobre la marcha. ¿Vale? Tenemos para presentaros a Beatriz Pacios Yáñez, fiscal delegada de menores de la Fiscalía Provincial de Coruña. Imparte cursos desde hace muchos años y de forma continuada para todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de la provincia de Coruña. Y también da ponencias en el máster de colegios del Colegio de Abogados de Coruña. ¿Vale? Y también contamos con la presencia de Balbino Ferreiros Pérez, licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago, juez desde el año 2000 y magistrado juez del Juzgado de Familia de Coruña desde el año 2009. Profesor del Máster de Abogacía de la Universidad de Coruña y del Colegio de Abogados de Coruña y tutor de jueces en prácticas del Consejo General del Poder Judicial. Y bueno, me gustaría añadir algo que no suele venir en los currículums. Es un gran amigo de sus amigos. Ambos son colaboradores con esta asociación, ya que es la segunda vez que contamos con su presencia aquí en Mariñán. Esperamos que no sea el último. Y gracias a los dos por participar siempre que se os ha propuesto asistir. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a hablar del absentismo escolar. Bueno, esto es una cuestión entre Balbino y yo que nos gusta, si queréis, con independencia que os soltemos el rollo, que son las 4 de la tarde y seguro que después de comer os echéis la siesta, que nos interrumpáis, que preguntéis, que creo que es mucho más ameno, más productivo, más enriquecedor para todos. Entonces, bueno, yo voy a ir contando cosas, sobre todo eminentemente prácticas, nada de teoría, y en función de eso, bueno, lo que digan los organizadores, si queréis interrumpirme, y si no, luego preguntáis lo que queráis, ¿vale? Bueno, quiero que sepáis que en la Fiscalía de Menores incoamos lo que se llama expediente de protección por absentismo escolar. El absentismo escolar nos llega bien por la Consellería de Educación, directamente con el protocolo de absentismo escolar que todos los centros educativos han hecho y han remitido a la Consellería de Educación, o bien a través de los servicios sociales que han tenido conocimiento porque el centro educativo se lo ha remitido del protocolo de absentismo escolar y nos lo remiten a la Fiscalía de Menores. Bien. Esto es como si dijéramos la Fiscalía de Menores, yo incoo expediente de protección y es el último eslabón de la cadena porque yo le tengo que advertir a los progenitores, a los representantes legales, padres, tutores, quien sea de los menores, que si persiste esa situación de absentismo, puede incurrir en un delito del Código Penal. Entonces, lo que quiero contaros, ya os digo, son cosas que veo para que todos podamos mejorar porque como incoo expediente de protección veo todo desde el principio hasta que llega a la Fiscalía de Menores. También os quiero decir que el incremento del absentismo escolar ha sido impresionante. De 2 años para acá es impresionante lo que se ha incrementado en los menores el absentismo escolar. Pero no solo en menores de la ESO antes de que cumple 16 años, es decir, en la adolescencia 14, 15, 13, sino que se ha incrementado muchísimo en niños de sexto de primaria, quinto de primaria, cuarto de primaria. Entonces, bueno, creo que, no sé, desconozco si es por el uso desmedido de las redes sociales que conlleva determinadas consecuencias. 1, la influencia negativa de las redes sociales. 2, que los menores les dejan estar con el móvil hasta altas horas de la noche y no se pueden levantar al día siguiente. O por una desestructura total de la unidad familiar que también puede pasar. Es decir, creo que hay que jugar siempre con esas dos variables. La postura del menor, las circunstancias que tiene el menor, pero sobre todo la desestructura familiar que hay en una casa que determina esa situación de absentismo escolar. ¿Qué conlleva esa situación de absentismo escolar? Es muy peligrosa. Yo por eso creo que aquí esta tarde quiero poneros de manifiesto la importancia que tiene, porque ese absentismo escolar determina que el menor pulula por la calle por la mañana, supone que empieza a cometer hechos delictivos porque está por la mañana libre como un pájaro, o el menor, que sus padres se van a trabajar, se queda en el domicilio y comete hechos delictivos a través de las redes sociales.
de las distintas redes sociales, Instagram, WhatsApp, ya sea un delito contra la integridad moral, ya sea un delito de amenazas, ya sea un delito de coacciones, etcétera, etcétera. Bien, de ahí la importancia de atajar el absentismo escolar, porque, insisto, el absentismo escolar es la primera piedra para insinuar que el menor pueda cometer hechos delictivos. No se hacen ni idea la cantidad, como en la Fiscalía de Menores, llevamos también los expedientes de reforma, que son los menores que han cometido hechos delictivos entre los 14 y los 18 años. Tengo expedientes también que no puedo seguir adelante porque el menor es inimputable por debajo de los 14 años, pero rasco y hay ahí una situación, aparte de la desestructura familiar, hay un foco muchas veces de absentismo escolar. Por eso creo que es muy importante atajarlo. Bien, desde que se incoa el expediente de absentismo escolar, yo quiero insistir mucho, y ahí creo que Balbino también tiene intervención, que las situaciones de educación no es una cuestión de guarda y custodia, sino es una cuestión de patria potestad. Vale, igual que los progenitores que quieren cambiar a su hijo de colegio y no se ponen de acuerdo, van al juzgado de familia y existen montones de desacuerdos en el ejercicio de la patria potestad por el cambio de colegio o porque uno quiere hacer la comunión y el otro no, por el pasaporte, el DNI, etcétera, etcétera. Quiero que sepáis que en las situaciones de absentismo escolar, como las cuestiones de educación son cuestiones de patria potestad, no os olvidéis nunca que cuando se incoa el protocolo de absentismo escolar, si los progenitores están separados, ese protocolo de absentismo escolar se ha de notificar a ambos progenitores y no solo al que tiene la guardia y custodia. Es una cuestión de patria potestad. Mirad, quiero insistir mucho en esto, y perdonad que yo sea muy reiterativa, muy impulsiva, porque cuando yo cito a los progenitores a declarar, muchas veces, a veces me pasa que llega uno de los progenitores que no tiene la guardia y custodia y me dice que la primera noticia del absentismo escolar la ha tenido con mi notificación, que no le ha llegado la notificación del absentismo escolar. A veces puede ser que el colegio tenga una dirección, imaginaos, del padre o de la madre, el que no tenga la guardia y custodia, esa dirección, el progenitor no custodio se ha cambiado de dirección, el colegio no lo ha actualizado por dejadez del padre, evidentemente, o por lo que sea, y solo se comunica al progenitor custodio. Se ha intentado notificar al progenitor no custodio ese expediente de absentismo escolar, pero evidentemente no ha podido recoger la citación o no ha contestado los correos o porque ha cambiado de correo, ha cambiado de dirección, etcétera, etcétera. Entonces, los progenitores se muestran muy críticos con el colegio educativo en cuestión. Entonces, yo insisto, por favor, que no os olvidéis siempre, siempre, siempre a los dos progenitores, tenga o no tenga la guardia y custodia, aunque un progenitor esté desaparecido, en el sentido de que no pase nunca a las tutorías, no vaya nunca al colegio, no presente nunca ningún tipo de informe, etcétera, etcétera. Da igual, esa es una cuestión de educación y en las cuestiones de educación es una cuestión de patria potestad. Vale, mirad, luego también quiero hacer especial hincapié en que muchas veces, normalmente, los centros educativos, una vez que mandan el protocolo de absentismo escolar a la Consellería de Educación, lo mandan inmediatamente a los servicios sociales. Los servicios sociales ya empiezan a trabajar. Yo quiero que no os olvidéis nunca de que ese protocolo de la Consellería de Educación a veces se olvida. Y por si acaso se olvida, yo quiero que vosotros, cuando se incoe ese protocolo de absentismo escolar, lo pongáis en conocimiento de los servicios sociales, porque cuanto antes se empieza a trabajar los servicios sociales con ese plan de trabajo para intentar solventar la situación de absentismo con los representantes legales, antes el mecanismo de intentar erradicar esa situación de absentismo se pone en funcionamiento mucho antes. Es otra de las cuestiones que, bueno, luego hablaremos de los servicios sociales, pero quiero que, porque muchas veces la Consellería de Educación se olvida o la Consellería de Educación se equivoca y en ayuntamientos limítrofes, a lo mejor en el protocolo de absentismo escolar no está bien la dirección y la Consellería de Educación me dice que se ha remitido a los servicios sociales de Culleredo, oficio de los servicios sociales de Culleredo, y me dicen que no, que ya no viven en los servicios sociales de Culleredo, sino que viven, bueno, algo limítrofe a Culleredo, que yo creo que debe ser Cambre, en Cambre. Y todo eso conlleva a prolongar una situación que es totalmente imprescindible que se
solvente lo más rápido posible. Bien, yo también me gustaría que en los expedientes de absentismo escolar, si es viable, me hicierais constar si el menor está en una situación de riesgo y o desprotección. Porque muchas veces en la Fiscalía de Menores se incoa expediente de protección por riesgo, pero también incoamos expediente de protección no solo por tutela, guarda o apoyo a la familia que me remite la Consellería de Política Social, sino que incoa expediente de protección por riesgo normal, fuera del absentismo, cuando hay un menor que tengo conocimiento en una situación de riesgo. Entonces, yo lo que quiero es, si es viable, que en el protocolo de absentismo escolar me hagáis constar no solo que el progenitor citado la primera vez no fue la primera cita, segunda vez no fue, que el menor muchas veces tiene conductas disruptivas en el aula, etcétera, etcétera, sino que me hagáis constar en esos recuadritos que hay de las anotaciones, observaciones del protocolo de absentismo escolar, que me hagáis constar que el menor está en una situación inminente de riesgo, porque lo habéis notado, uno, por la falta de higiene, por la vestimenta, porque huele mal, porque se queda dormido en clase, porque muchas veces no citas a los representantes legales para que vayan, padre, madre o quien sea, y el menor no acuden a ninguna tutoría, no acuden a ninguna cita, se mandan notas a través de la plataforma o a través de correos o se les llama por teléfono, acude. Es decir, porque ahí sí que, además de incoar expediente de protección por absentismo, incoo un expediente de protección por riesgo y lo comunico de inmediato a la entidad pública, es decir, a la Consellería de Política Social, porque además de haber una situación de absentismo, puede haber una situación de riesgo y entonces a lo mejor es necesario que la entidad pública actúe, ya sea con un apoyo a la familia, ya sea con una guarda o con una tutela. No sé si me explico lo que quiero. Entonces, creo que es muy importante porque a veces hay un trasfondo donde hay una situación de absentismo, pero esa situación de absentismo es secundaria a la situación de riesgo y de desprotección en el que se encuentra el menor. Entonces, si me lo hacéis llegar, ¿sabes? Eso hace que yo de inmediato oficie, le mande eso que me habéis mandado, no a la Consellería de Educación, porque muchas veces, por desgracia, entre las Consellerías de Educación y la Consellería de Política Social parece que están en mundos completamente distintos y resulta que están en el mismo mundo, en la misma provincia y en el mismo, si me apuras, casi en la misma sede no, pero casi. Entonces, se lo mando a la Consellería de Política Social para que la Consellería de Política Social de inmediato intervenga. Entonces creo que es, ya os digo, porque muchas veces se dilata una situación y esa situación de absentismo acaba en una situación de riesgo y entonces, bueno, creo que a veces mi trabajo es proteger al menor, cuanto antes se empieza a proteger, muchísimo mejor. Mirad, luego, otras veces, por parte de los menores que han cometido expedientes de reforma que no tienen nada que ver con el absentismo o los propios progenitores, sobre todo los menores, me dicen que cuando han cometido un hecho delictivo, y en ese hecho delictivo hay un trasfondo de absentismo, esos menores me comentan que la situación de absentismo ha llegado ya no solo por esa desestructura familiar o por razones que no voy a entrar, y me dicen que del centro educativo les hubiera gustado que hubieran estado más pendientes de ellos. Yo estoy segura que cualquiera de los que estáis aquí estáis súper pendientes de todos los alumnos, pero yo os transmito lo que me dicen. Me vienen a decir como que se incoa el protocolo de absentismo escolar como si fuese, ala, venga, y no, que les hubiera gustado que el orientador, el tutor, les hubiera presionado, forzado un poco, pues eso, a no llegar tan tarde, Bueno, me imagino que seguro que no es cierto. Yo os transmito lo que me cuentan. Eso mismo me lo ponen de manifiesto los progenitores que vienen a declarar, donde me dicen que, yo os digo lo que me dicen que sienten esa sensación de, a ver si lo digo bien, no de frialdad, pero sí que les hubiera gustado que se hubiera estado un poco más pendiente de ellos. Vamos a partir de la base, que cuando la culpa no es del menor, porque se cierran banda y dice
que no quiere ir al colegio y que no porque a lo mejor tiene algún tipo de trastorno, sino cuando la culpa, entre comillas, es responsabilidad de los progenitores, vamos a partir de la base que los progenitores no son progenitores como nos podemos encontrar nosotros ahora estructurados, ¿eh? ¿Sabéis? Entonces, a lo mejor, claro, vosotros solo veis el estilo, pero no os hacéis ni una idea donde hay menores que no viven con sus progenitores, o que viven intermitentemente, o que su madre está en prisión, su padre está desaparecido, vive una temporada con la abuela, vuelve el progenitor de la cárcel, ahora están acogidos con un tío, ahora la madre se encontró con no sé quién y se ha ido a vivir a Almería, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, y donde hay veces que los progenitores, por determinadas circunstancias, no tienen las herramientas necesarias para gestionar lo que nosotros, dentro de nuestras deficiencias, gestionamos con nuestros hijos. Lo que yo llamo pico y pala todos los días ahí, pum, 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 pum. Pues hay progenitores que no tienen esa capacidad de pico y pala y que, por desgracia, necesitan que estén encima de ellos con esa sensación de presión. Evidentemente hay progenitores que pasan absolutamente de todo, que han tenido hijos como quien tiene flores en el campo, exactamente igual. Por desgracia es así. Pero hay otros determinados progenitores que creo que si los pinchan un poco, ¿y sabéis por qué os lo digo si les pinchan? Porque cuando vienen a Fiscalía y les digo que a partir de aquí pueden incurrir en un delito y que tienen que someterse al plan de trabajo de los servicios sociales, ven como, y evidentemente se ponen las pilas y empiezan a trabajar, algunos que no, evidentemente, y otros se ponen a trabajar. Y me dicen que les hubiera gustado eso, esa sensación de, pues eso, de protagonismo a los padres, de que no, bueno, que no les llega, a ver si lo digo bien. Muchas veces los progenitores, cuando lo digo, mire, es que les citaron para el protocolo de absentismo escolar, consta aquí la citación y no fueron. Ya, pero bueno, pues yo, la verdad que no le di importancia. Es decir, yo creo, es una opinión desde arriba, creo que no son conscientes de la importancia que tiene el protocolo de absentismo, y cuando los citan y no comparecen en la primera citación, los vuelves a citar en la segunda, sí que me llegó la citación, pero no sé, yo creo que ese día, no sé lo que me pasó, perdí la... Es decir, yo creo que no tienen conciencia de lo que realmente es ese protocolo de absentismo escolar, que estoy seguro que vosotros trabajáis y lo hacéis maravillosamente bien, pero ellos es lo que intentan transmitir o la excusa que tratan de buscar. A veces, esa excusa que es la que siempre utilizan, pero hay que intentar, vuelvo a los orígenes, hay que saber con qué determinados progenitores o qué representantes legales estamos trabajando con ellos, ¿vale? Ya os digo, no partimos de la base, cuando no es responsabilidad del menor, sino que es responsabilidad de los progenitores, que hay progenitores que por circunstancias de la vida pasan, no atienden a ningún tipo de norma, ponen 200.000 disculpas, ¿sabes? Que tuve que ir al médico, etcétera, 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 etcétera. Vamos, yo los tengo que citar 200 veces para que venga a declarar a Fiscalía. Al final los acabo citando o por la policía local o por del ayuntamiento respectivo o por la policía autonómica, porque pasan olímpicamente. Entonces, claro, imagino que a vosotros os pasará lo mismo. Más, bueno, yo os lo digo para que lo sepáis. Claro, pero el problema es que sí. a usted la ven como la autoridad y a nosotros no. No me trates de usted, ¿vale? Con que me veas mayor, y aquí sentada, ¿vale? ¿A ti te ven como la autoridad? Sí. ¿Nosotros no? Sí, eso sí, pero sí, eso está claro. Y además, claro, yo les digo que pueden cometer un delito, que no es lo mismo. Claro. Pero... Bien, el principio de autoridad está bastante devaluado. Totalmente. Ahí Balbino puede decir, vamos, totalmente. Vamos, sí. Pero yo creo eso, que es intentar jugar, pues atraer a los progenitores de alguna forma para intentar solventar esa situación de absentismo. Mira, por ejemplo, me reclaman, me hablan mucho que a ellos les gusta. Claro, evidentemente yo suelto aquí las cosas de las que... Bien, con independencia que luego hay cosas legales, como os he dicho, de la patria potestad. Bien, luego, por ejemplo, hacen mucha referencia, que es así, que los menores necesitan
saber que ya lo saben, pero como hay que recalcárselo 200 veces, que una vez que llegas tarde a la primera hora ya te consta como falta y eso ya cuenta como dentro del 10% del absentismo escolar. Bien, ellos me insisten, no tienen capacidad de entender, ni los menores ni los progenitores, lo que es llegar 10 minutos tarde a una clase, 15 minutos. Entonces creo que deberíais hacer especial hincapié en el sentido de la responsabilidad, en el sentido del horario, en el sentido del respeto a los demás, que seguro que lo hacéis, pero ellos no lo entienden, o si lo entienden se quieren escaquear en eso. Yo he visto que muchas de lo que supone el absentismo escolar es porque los menores llegan tarde. Bien, eso es así y ya les cuenta, ¿sabes? Como al hilo de esto, sí que me gustaría poner de manifiesto, y eso lo he comprobado, que muchas veces los progenitores, los representantes legales, aposta, dejan pasar se van a matricular de sus hijos fuera de plazo, el instituto, el centro que les toca ya no es ese, sino que les mandan a otro centro educativo que no les queda cerca y siempre me alegan que el autobús no pasa por ahí, que no tienen medios, que no tienen recursos, que no tienen coche, etcétera, etcétera. Que lo he comprobado y es cierto, porque he oficiado a la Consellería de Educación y a la Consellería de Política Social para que me digan si efectivamente, y es verdad. Pero ellos lo que tratan es exactamente, o sea, quieren no matricular a su hijo en el centro que le corresponde para tener la disculpa de no llevarlos porque les queda a 1,5 kilómetros. No sé cómo esa situación se podría manejar entre la Consellería de Educación y la Consellería de... Bueno, no, la Consellería de Educación. No sé exactamente cómo se podría manejar para que esas situaciones no se dieran. Es decir, que no tuviesen argumentos los progenitores para no llevar a sus hijos, porque muchas veces es verdad que oficiaba la Consellería y me dice que ese autobús de tal instituto no pasa por delante, ¿sabes? Progenitores que no tienen coche, bueno, etcétera, etcétera. 200.000 disculpas, una más, pero claro, en este caso no está justificado porque a ellos se les ha pasado el momento de matricularlos y por eso van a 2 kilómetros de distancia, a 3, a 4 o a 5. O cuando tienes abierto el protocolo de absentismo en un centro, lo cambian a otro. Exactamente. Y volver a empezar de Vale. que no tiene lógica. Vale, eso es de las cosas, por ejemplo, hablando de eso, muchas veces ahora lo que tratan es de poner una denuncia, por eso yo ponen una denuncia por acoso escolar o un delito contra la integridad moral. Bien, para justificar la situación de absentismo que ya está incoado el protocolo. Vale, yo ahí soy muy escrupulosa porque lo que tratan es, efectivamente, de cambiar al menor de centro educativo. Entonces yo siempre oficio al centro educativo para que me digan, cuando hay esa situación de acoso, denuncian una situación de acoso contra la integridad moral, yo siempre oficio al centro educativo para que me expliquen si efectivamente existe un protocolo de acoso, un protocolo contra la integridad moral, y si además la víctima tiene abierto un protocolo de absentismo escolar, que por desgracia muchas veces ocurre. O si no lo tiene abierto, sabe de sobra que como consecuencia de las faltas que está teniendo, se le va a abrir el protocolo de absentismo escolar. Entonces, bueno, hay que jugar con todo eso. Entonces yo siempre oficio al centro educativo para que me lo expliquen si efectivamente si ha abierto un protocolo de acoso, si hay acoso, no lo hay, pero siempre que me cuenten que a veces hay protocolo de acoso y a la vez la víctima tiene un protocolo de absentismo escolar. En este caso, como vamos a hablar del absentismo escolar, me importa mucho saber si ese protocolo de absentismo escolar se produjo como consecuencia del protocolo de acoso o si efectivamente se presentó la denuncia como consecuencia de ese protocolo de absentismo escolar. Entonces yo siempre cuando oficio el centro educativo siempre me gusta que me hagan el informe para saber exactamente, rascar y saber exactamente qué es lo que pasa, cuál es la situación real de ese menor, si es víctima de un hecho delictivo o si por el contrario es una justificación, una artimaña de los representantes legales para poder cambiar al menor de centro educativo. Mirad, luego también cuando me llega el protocolo de absentismo escolar,
yo oficio a los servicios sociales para que me digan si han iniciado o no un plan de trabajo. Se hace ese plan de trabajo, se intenta hacer el plan de trabajo, pasa un tiempo y yo vuelvo a oficiar al centro educativo para que me digan, porque imaginaos, a lo mejor la Consellería de Educación me ha remitido, ahora me está remitiendo los expedientes de absentismo escolar que ha pasado de diciembre a febrero. Estamos en mayo, es decir, no sé lo que ha pasado entre marzo, abril y mayo. Bueno, yo inmediatamente oficio a los servicios sociales para que en el plazo de un mes me digan si hay plan de trabajo, para que me digan cuál es la situación personal, social y familiar de los menores, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, yo vuelvo a oficiar al centro educativo para que me digan, en función de lo que me digan los servicios sociales, si se ha solventado o no la situación de absentismo. Y ahí sí que soy muy rigurosa, porque lo que sí que me gustaría es que el centro educativo no me conteste con la situación de absentismo persiste, se ha superado más del 10%. Le enviamos el protocolo de absentismo de febrero a mayo y me consta efectivamente clase de lengua, gallego, vale, muy bien. Pero yo lo que quiero saber es si esa situación de absentismo es como consecuencia de la negligencia, falta de responsabilidad de los padres, donde sí que puede haber un delito y de hecho incoo diligencias de investigación penal contra los padres, o que me distingáis bien si no es como consecuencia de los padres, sino como consecuencia de que el menor puede tener algún tipo de problema conductual, problema psicológico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dado el principio de intervención mínima del derecho penal, yo para formular denuncia, para hacer las diligencias de investigación penal y formular la correspondiente denuncia, necesito que el centro educativo me diga de forma clara, exhaustiva, me lo dicen los servicios sociales, pero yo necesito que por parte del centro educativo me digan de forma clara que los padres ya no solo no fueron a las citas de absentismo escolar, sino que cuando se les ha citado con el orientador para intentar solventar la situación, cuando les llama la tutora, cuando a través les mandan correos electrónicos, existe una pasividad, una falta de responsabilidad, una negligencia total, en una familia completamente desestructurada, les da igual que el hijo suspenda todas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, necesito ver que además del protocolo de absentismo escolar se ha cronificado en el tiempo, que los padres no han atendido ni a esa situación de absentismo escolar, ni al plan de trabajo de los servicios sociales, ni mi advertencia de que pueden incurrir en un delito del artículo 226 del Código Penal. Porque yo necesito, yo os digo, porque el derecho penal es la última ratio. Solo acuso cuando ya veo que efectivamente no me queda más remedio. Intento agotar todas las posibilidades, porque es muy triste acusar a unos padres por un delito del 226. Pero como intento agotar todas las posibilidades, repito, siempre cuando vuelvo a oficiar al centro educativo, pido no que me manden que la situación de absentismo se prolonga en el tiempo, que también es un dato, sino que pido por favor que me digáis si efectivamente esa situación se debe a la actuación totalmente irresponsable de los representantes legales. Vale, creo que me parece muy importante, que es a mí lo que me da la base para ya poder formular o no un delito del 226 del Código Penal. Y luego quiero insistir también con esto, lo que os decía antes, de que me hagáis constar cuando en ese segundo informe que yo pido, o un tercero, a lo mejor cuando se inició el protocolo de absentismo, el menor solo tenía absentismo, es decir, solo tenía faltas de asistencia, ya sea faltas de puntualidad, ya sea, bueno, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor en esos 3 meses esa situación de absentismo, lo que os decía antes, ha derivado en una situación en la que el menor se encuentra en una situación de riesgo y o desprotección, pues porque habéis notado que se queda dormido, lo que os decíamos antes, se queda dormido en clase, la vestimenta, falta totalmente de higiene, etcétera, etcétera. Que también, si es posible, me lo hagáis constar, porque además de la situación de absentismo, tengo que intervenir incoando un expediente de protección por riesgo. Y lo que os decía, entonces ahí unimos la situación de absentismo escolar con la situación de riesgo y desprotección en el que se encuentra el menor, donde a lo mejor la Consejería de Política Social tiene que intervenir para dictar una resolución de guarda provisional, una resolución de apoyo técnico, una resolución de tutela.
Vale, por eso yo a lo mejor soy muy escrupulosa y muy puntillosa, pero creo que es fundamental porque lo que nos importa es el bienestar del menor. Los adultos gestionarán o no gestionarán su vida, pero lo que nos importa es que el menor, a veces, insisto, en una situación de absentismo rascas un poco y no solo hay absentismo, sino que hay una situación de desestructura total donde es necesario acordar una situación de guarda o de tutela. Y ha pasado, y últimamente, por desgracia, pasa muchísimo. Mirad, otra cosa también, bueno, irme cortando cuando queráis, me cortáis y empieza Balbino y luego hablamos, o sea, que no quiero aquí... Mira, muchas veces me cuentan los progenitores, que también es otra disculpa más, pero que dejan al menor en el centro educativo, en la puerta, y el menor se van, los padres se van, o el menor va en el autobús escolar, se baja del autobús, hace que entra, no entra y se va. Y me dicen los progenitores que desconocían por completo que esa situación se puede dar. No lo sé si se da o no se da. Me dicen los progenitores muchas veces que cuando les llega el protocolo de absentismo escolar, que desconocían por completo que su hijo no iba a clase. Yo doy por hecho que no es cierto, doy por hecho que cuando... A ver, yo estoy un poco flipando, porque yo creo que es un poco genérico, ¿no? Cuando un centro abre un protocolo de absentismo, está harto de hablar con la familia. Me imagino. Estamos hartos y cuando no nos queda más remedio que hacerlo. A ver, no es que me esté molestando, que no... Entiendo que ellos se tienen que defender de alguna manera, ¿no? Pero claro, todo lo que digan ellos pues no es... No, claro, si yo vengo... ni lo más mínimo la realidad. Si estoy aquí para contrastar, por eso os digo, es que muchas veces detrás de un absentismo escolar hay una situación de riesgo y de desprotección total, donde es necesario asumir una tutela o una guarda. Por eso yo me cuido muy mucho, que efectivamente lo que estoy contando evidentemente no es cierto, pero ellos tratan siempre de escaquearse. Pero a mí lo que me importa es si ese escaqueo solo es imputable a los padres o ese escaqueo puede ser también imputable a los menores, que volvemos a lo mismo. Si ese menor sale del recinto, ese menor está libre como un pájaro y lo único que se le puede ocurrir es cometer hechos delictivos. Yo estoy seguro que un niño falta al centro y cuando el profesor tenga una guardia tal, lo primero que hace es comunicarlo a la familia, le mandará un avalar, pero tiene el aviso, pero es que seguro. Vale, pues... Es que ahora el avalar, es que cubrimos el avalar sistemáticamente todos los días. En muchos coles a primera hora, justamente para evitar eso, para que les llegue el aviso a los padres que su hijo no está en el colegio, porque vienen solos hasta el centro, porque tal. Entonces es que ahora, yo supongo, no sabría decir el porcentaje, pero hay muy poquísimos casos de padres que puedan ir con el avalar vacío. Decir, mira, no me han notificado nada, porque es que... El problema es que lo abran. Claro, eso, esa es la segunda, vale, esa es la segunda opción, cuando les digo, pero ustedes no abren, no, es que no lo abro, no lo abro porque no lo tengo, es que no tengo ese sistema de alta, o no tengo ordenador en casa, o no tengo... Nosotros sabemos si lo abren o no, porque la incidencia queda Claro. reflejada cuando lo abren. ¿Entiendes? Entonces es muy difícil. Yo entiendo que se defiendan, pero vamos, que eso no tiene ninguna base. En nuestro caso, en mi cole, notificamos y les escribimos, llamamos por teléfono y queda registrado que los invitamos a venir en una hora de tutoría para enseñarles a usar el avalar, porque yo en el caso de mi centro, Claro. está en un barrio en el que sí que es verdad que hay muchas familias pues que te dicen, es que yo no lo sé usar, pues ven, ¿qué día puedes venir? En una guardia de tarde un profesor, o sea, tenemos clases de avalar. Claro. Para que lo aprendan a usar. Y eso queda registrado. Conforme el día tal, vino el padre de tal o se le ofreció que viniera. Entonces es que ahora es muy difícil que no se pueda justificar que se intentó comunicar y que se intentó por todos los medios actuar. Vale. Yo luego también quiero hacer referencia, por ejemplo, cuando el absentismo escolar... Insisto mucho en esto, cuando el absentismo escolar es por la irresponsabilidad de los progenitores o cuando la situación de absentismo escolar viene dada porque el menor tiene algún tipo de problema, ya sea que no está diagnosticado, porque sobre todo además
ya sabéis que muchas veces las alteraciones de conducta, el TDAH, un trastorno negativista desafiante, no se diagnostica con 11 o 12 años. Bueno, por lo menos los psiquiatras y los psicólogos, los psiquiatras no quieren diagnosticarlo tan pronto. Entonces, yo también os pido siempre al centro para saber si efectivamente esa situación de absentismo viene provocada por el comportamiento de los padres, eso que pasan olímpicamente, ni de abrir el avalar, ni de nada, que les da exactamente igual, o viene provocada por esas conductas disruptivas del menor que supone que hace que no se encuentre a gusto, pues porque a lo mejor no está diagnosticado de algún tipo de trastorno de conducta, de alteración, y que sin embargo los padres sí que intentan por todos los medios que el menor vaya al centro educativo, pero el menor se empieza a negar, uno, porque no se adapta a las materias, porque tiene algún tipo de limitación, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí que, lo que os digo, ahí sí que necesito saberlo para ver que efectivamente no es culpa del todo de los progenitores, sino que hay menores que ya despuntan con 11 años, con 10, despuntan determinados trastornos de conducta que luego con 15, 14, 13, 14, 15 se desarrollan de forma muchísimo más elevada, y eso sí que ya supone una total dejadez por parte de los menores que se niegan a ir al centro educativo. Uno, porque se aburren, porque no han sido capaces de adaptarse a las materias. Dos, porque su cabeza va por otro lado. Tres, pues porque tienen, pues eso, Asperger, un TDAH, etcétera, etcétera. Entonces yo ahí sí que insisto mucho en que me gustaría saber si efectivamente esa situación de absentismo viene provocada por la dificultad de los padres para gestionar con los menores que tengan algún tipo de problemas, o solo viene como consecuencia de esa actitud de los menores que ya van despuntando una preadolescencia unido a algún tipo de alteración conductual. Sí. Mira, nosotros, bueno, tenemos varios casos de alumnos de etnia gitana que a lo mejor no asisten, no porque tengan un riesgo delictivo ni nada, sino porque, bueno, pues, o van a la feria, o los padres no se levantaron y ellos tampoco, o por diferentes razones. Pero algunos casos que a lo mejor faltan como media una vez por semana sin justificar. Sí. Entonces, bueno, hace tiempo llevamos uno hasta el final, servicios sociales y demás. ¿Qué medidas reales, no sobre el papel, suelen, una vez que llegas al final del protocolo, que tú como centro no puedes hacer nada más, qué medidas reales suele haber para solucionar esos casos y en qué parte más o menos se soluciona? Porque yo no sé si en este caso en concreto pues les denegaron alguna ayuda o así, nosotros al final tampoco nos acabamos enterando. Vale, bueno, esa es otra que no quiero hablar aquí de política, pero desgraciadamente ahora con el mínimo vital ya no se le exige a los progenitores, ya no se le exige la asistencia a clase de los menores. Bien, eso no sé si lo sabías, Balbino. Vale, pues ahora ya no está. Claro, ahí está. Ahora los progenitores, antes con lo que se llamaba antes, ¿cómo se dice? La riesga. Bien, ahora, si ese mínimo vital no exige a los progenitores llevar a sus hijos al colegio, con todo lo que ello conlleva. Yo, bueno, ya os digo, yo como soy de León, no tengo un filtro en ese sentido, no soy nada. Entonces, yo a cuanto político se lo digo, es que no son conscientes de lo que ello supone, claro. Entonces me meto para el bolsillo el mínimo vital y no tengo que dar explicaciones ni cumplimentar nada. Bueno, a lo que voy con eso. Eso puede llegar hasta el final en el sentido de que veo que el absentismo no se corrige y se ha cronificado. Hago en la Fiscalía de Menores unas diligencias de investigación penal y presento una denuncia contra esos representantes legales. Están condenando casi todos los juzgados de lo penal de La Coruña, Santiago, Ferrol, están condenando, por un delito como consecuencia de mi denuncia, que va con toda
el protocolo de absentismo con los informes del centro educativo donde me dicen que se ha cronificado, que la situación de absentismo persiste por una negligencia de los progenitores, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que yo, por eso insisto, esto es como todos vamos en el mismo barco, ¿eh? Yo estoy arriba no, estoy como cabeza para presentar las denuncias, pero si todos trabajamos en el mismo sentido, todo saldrá mucho mejor. Entonces, lo que te digo, acaba o bien en unas diligencias de investigación penal con una denuncia contra los representantes legales del menor, o si veo que esa situación de absentismo, los centros educativos me informan y los servicios sociales, que además del absentismo escolar, lo que hay una situación de riesgo total, lo comunico a la entidad pública con un expediente de riesgo para hacer una resolución de guarda, de tutela o de apoyo técnico. Y fíjate, ahora que me dices eso, bueno, yo como fiscal delegada de menores inspecciono todos los centros de protección que hay en la provincia de La Coruña. Bien, en los centros de protección de la provincia de La Coruña hay, evidentemente, menores de todo tipo, hay menores de etnia gitana. ¿No os hacéis una idea? Los menores de etnia gitana, todos quieren estudiar. Todos los menores que llegan al centro de protección quieren estudiar. Todos quieren estudiar, pues porque realmente ya no son los mismos tiempos, a lo mejor, que hace 15 años. Están mucho más abiertos al mundo. Y sobre todo, no quiero distinguir entre chicos, chicas, pero sobre todo las chicas, todas, bueno, lo digo por la cultura gitana, no quiero, ya os digo, no, por Dios, todas quieren estudiar, todas quieren hacer algo, todas. Ya sea una FP, ya sea acabar el bachiller, y en el centro de protección se ven totalmente amparadas, se ven valoradas, se ven protegidas, se ven que son iguales que todos. Entonces, yo por eso pueden, o acabamos en una denuncia, o acabamos en una resolución de guarda o de tutela, donde el menor acaba en un centro de protección, 1, para solventar la situación de absentismo, 2, para solventar esa situación de desestructura familiar. Y el menor que acaba en el centro de protección porque ha tenido o tiene situación de absentismo unida a esa sensación de desestructura familiar, ese menor ve que le gusta ir al colegio, porque además de ir al colegio va a actividades extraescolares con el resto de los menores que están en el centro de protección, que los fines de semana hacen, algunos van a casa si hay algún permiso, y si no, hacen la vida del centro que podemos hacer nosotros con nuestras familias, con nuestros hijos. Es decir, hacer el típico cine con palomitas, vamos a la playa, damos un paseo, hacemos una comida especial o no hacemos nada. Da igual, pero estamos estructurados. Por eso, ya os digo, por eso de ahí la importancia que tiene hoy en día el absentismo escolar, porque por desgracia, como rasque un poco en casi todos, he encontrado una situación muy, muy compleja, que es necesario atajar, siempre, siempre, de verdad. Hay pocos asuntos que tengo, algunos los tengo, de los menores que os digo, que son menores que despuntan trastornos de conducta, donde los padres intentan implicarse, sobre todo, ya nos compete a vosotros, pero sobre todo en la ESO, donde han despuntado ya por completo y se niegan a ir al centro educativo por determinadas circunstancias. Yo tengo mi teoría también, que ese menor que está totalmente con una adicción total a las redes sociales, evidentemente ese menor adicto a las redes sociales que se acuesta a las 3 de la mañana, es imposible que se levante a las 7, a las 8, y es imposible que coja el ritmo en clase, y esa bola va creciendo, ¿sabes?, de tal forma que conlleva a muchas cosas. O luego, evidentemente, el ejemplo de casa. Si en casa ven, pues eso, yo he tenido menores que ahora están en un centro de protección, menores donde vivían con uno de los dos progenitores, el progenitor desaparecía de casa el lunes y volvía el jueves. Y no les dejaba nada en la nevera, y los menores a veces iban a clase y a veces no. Ojo, entonces, claro, una situación total de riesgo y de desprotección. Por eso insisto en la importancia que tiene el absentismo escolar, para que vosotros me digáis si solo hay absentismo o hay algo más. ¿Vale? Otra cosa, sí. ¿Qué hacemos en los casos en los que los progenitores justifican las faltas no reales de asistencia médica? Vale, de eso iba a hablaros. De eso os iba a hablar. Los centros de salud tienen un cartel allí que pone: nosotros no hacemos justificantes para el colegio. Vale, de eso os iba a hablar ahora. Muchas veces
vienen diciendo que eso, que esas faltas de asistencia son como consecuencia que el menor tiene catarro o tiene fiebre, que no la han podido justificar porque van al centro de salud y no les dan el correspondiente justificante, o que no los han llevado al centro de salud porque como tiene 39 de fiebre o le duele un pie o le duele la cabeza o no les dan cita, vale, entonces lo han dejado pasar. Entonces yo aquí tengo esa pregunta, si en esos casos donde no están justificados médicamente, ¿los computáis igual como absentismo? Esa es mi pregunta. La cuestión es hasta qué punto. La mamá te pone, estuvo malito por Sí. la noche y en principio o te lo crees o no te lo crees. Claro, ¿y cómo lo computáis? El inspector lo que nos dijo fue que realmente utilizáramos el criterio un poco de sentido común. De sentido común, Es decir, vale. un niño, por mucha asma que tenga, por muy mal que esté, si ha faltado de 20 días que tiene el mes de clase, ha faltado 9, todos los meses, durante 3 meses, ha faltado 9 veces y pues que no es justificable. Claro. Que le demos para adelante, aunque la madre haya Vale, justificado, que vale. le demos para adelante por el protocolo y que ya nos dirán los de arriba si eso... Es que yo creo que en esos casos, vale, lo puede justificar 1 o 2 veces. Cuando ya es una ausencia muy prolongada, nadie se cree que no acabes yendo al médico y que el médico te acaba dando un justificante de lo que realmente tiene. O sea, eso se puede justificar 1, 2, 3 veces. Más allá ya hay que empezar a sospechar. Nosotros estamos pidiendo, en cuanto Sí. el justificante, que llevaría al padre a su trabajo. O sea, estuve aquí, estuve Vale, en el medio. vale. Pero Vale. si ahora si vas al Sergas, metes en la maquinita y te sale el justificante. No, es una cita. Pero por lo menos tienes el papel de la cita. Pero entonces ya puedes empezar a sospechar. Piden la cita, Sí. entonces luego te traen un justificante, pero el justificante te pone, tenía cita, imprimió a las 8 de la tarde. Sí. Vale. Lo que decía tu compañera, el sentido común. Ah, no. Hay una cuestión que comentaste al principio, Sí. de que el tema de absentismo escolar es un tema de patria potestad, Sí. no solo de custodia. Sí. Y ahí os quiero hacer especial hincapié en eso, ¿vale? Que es un tema de educación, es de patria potestad. Cuando una familia quiere cambiar a un menor de un centro educativo y no se ponen de acuerdo, tienen que ir al juzgado de familia. Vale, perdona, sí. El tema es las familias que en un momento dado normalmente pues la madre tiene la custodia y la patria potestad es de los dos. Y tenemos un problema de asistencia, es decir, la madre no se preocupa lo suficiente, hay un absentismo. Y vas denotando que hay una ocurrencia de faltas, que juegan al límite con esa justificación cada mes. Sí. Que tiene asma, que tuvieron un accidente, le tuvieron que poner un collarín, bueno, me las sé todas. Nosotros estamos siguiendo el protocolo, hay un previo para ver si se abre o no, se cita a la familia, que en este caso es a la persona con la que está en la custodia. ¿En qué momento citamos también Desde el principio. Desde el principio. Desde el principio. Cuando hay dudas que puedan afectar al asentismo, eso ya no es un tema de guarda y custodia. Desde el Eso es principio. un tema, o sea, todos los temas educativos, como decía Beatriz, afectan a la patria potestad. Mientras no tengáis resolución que diga Que que esté está privado, privado, suspendido o que el ejercicio exclusivo de la patria potestad sea de uno de ellos, Exactamente. aunque no tenga la guardia y custodia, tiene derecho a estar informado de todo lo que afecta a su hijo. Claro. Y a mí eso me lo ponen, y perdonad que insistamos en esto, pero a mí los progenitores... No, eso es otra cosa. Los progenitores No. Ahí me lo si ponen- quieres después hablamos. Los progenitores me lo ponen, el progenitor no custodio, me lo ponen mucho de manifiesto. E insisto, es una cuestión de patria potestad. Y lo que dice Balbino, salvo que el progenitor que tenga la guardia y custodia tenga el ejercicio exclusivo de la patria potestad, o que uno de los progenitores esté privado por sentencia firme de patria potestad. Pero si no es una cuestión de guardia y custodia, sino es una cuestión, de patria potestad. Sí. Y ya dejo a Balbino, que yo me enrollo, vale, y ya empieza Balbino a... Cuéntame. Y sabéis, yo creo que deberíais saber, que las familias también empiezan a utilizar ese no me enteré
para hacer la guerra entre Dios por la custodia y la patria. Sí, claro. ¿Qué nos vais a contar? Claro, ¿qué nos vais a contar? Si lo tenemos... Yo todos los días lo vivo. Todos los días. Pero que el argumento... Todos los días. Me enteré es simplemente para que, aunque le hayamos, prefiero no enterarme porque así puedo ir contra mi expareja para acusarle de que... Sí, de dejadez en el ejercicio de la guardia y custodia para iniciar un procedimiento de modificación de medidas para ir al juego de familia. Si nos lo sabemos todo. No se lo sabemos, se lo comunicamos a los dos, claro. Pero a lo mejor el que está haciéndolo mal, por decirlo de alguna manera, lo hace mal, y la otra parte no se interesa ni quiere sentirse... Pero a lo mejor es que lo hacen mal los dos. Claro, claro. Pero aquí la cuestión que planteabais era... Hay que comunicárselo. Claro Siempre, que hay que comunicárselo. siempre. 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 Vale, ya por último, y dejo a Balbino la palabra, mirad, los servicios sociales trabajarán mal, bien o regular, no voy a entrar en ello. Intentan siempre hacerlo lo mejor posible en el tema de absentismo. Intentan siempre hacer un plan de trabajo, intentan intervenir, intentan, bueno, por todos los medios que esa situación de absentismo, lo que os decía, no lleve a una situación más allá del absentismo, a una situación de riesgo y desprotección del menor. O a veces ya los propios servicios sociales me dicen, no, es que el absentismo es secundario, lo que hay es una situación de desprotección y desamparo del menor. Yo... siempre digo a los servicios sociales que cuando os pidan información, cuando se pueda trabajar conjuntamente con ellos, que lo hagáis porque nos facilita muchísimo la labor, ya os digo, no solo del absentismo, sino la situación de riesgo en el que pueda estar el menor como consecuencia del absentismo o como consecuencia de otras circunstancias. Entonces, bueno, a mí... tanto vuestros informes del centro educativo como los informes de los servicios sociales son los que me dan el pie para formular una denuncia contra los representantes legales, o lo que me da el pie para de inmediato, yo además soy muchas veces de las que descuelgo el teléfono, llamo a la Consellería de Política Social porque he tenido conocimiento por el centro educativo que el menor está en una situación inminente de riesgo y que hay que atajarlo y dictar una resolución de guarda. Vale, y os dejo a Balbino y perdonad si me he enrollado mucho. Vale, después, Balbino. Bueno, muchas gracias, Beatriz. Gracias por volver a invitarnos a estas jornadas, lo comentaba con Cristina. Sí, perdón que yo no he dado las gracias, perdón, ya me puse a hablar, que no, perdón, ¿eh? Hace 9 años que nos veíamos en este mismo auditorio. Bueno, yo voy a hablar de las crisis de las familias y cómo afecta a los centros escolares. Crisis de las familias cuando los progenitores rompen la relación. Es necesario regular esas medidas en relación a los menores y cómo eso puede afectar a los centros educativos. Bueno, la sociedad ha evolucionado mucho. Hay varios tipos de familias. Se ha pasado de la familia tradicional, donde los progenitores estaban casados, a otro tipo de familias, donde ya existen las parejas de hecho, es decir, los progenitores no han contraído matrimonio. Hay las familias monoparentales, otro tipo de familias ya puedes... hablar de familias ensambladas. ¿Qué son las familias ensambladas? Pues son las familias donde, además de los progenitores y los hijos comunes, cada uno de los progenitores aporta hijos de otras relaciones. Y después tenemos las familias extensas, donde aparte de los progenitores y los hijos, hay otros familiares, abuelos, tíos o incluso amigos. Bueno, a mí lo que me interesa es que conozcáis un poco cuáles son los tipos de procedimientos y resoluciones que se dictan en los juzgados y el tipo de medidas que se pueden adoptar en relación a los menores. Lo primero que quiero que sepáis es que con relación a los menores de edad da absolutamente igual que los progenitores estén casados o no estén casados. Las medidas que el juzgado tiene que adoptar cuando se rompe una familia es idéntica en relación al menor. Temas de guardia y custodia, patria potestad, régimen de visitas, atribución del uso y disfrute del domicilio familiar, temas de alimentos, gastos extraordinarios y lo que ahora está muy en boga, los animales de compañía, las mascotas. Las mascotas. Las mascotas, que son seres vivos con sentimientos, que es lo que dice la ley. Bueno, pues a la hora de adoptar ese tipo de resoluciones da igual que los progenitores estén o no estén casados. Hay unas ciertas diferencias, pero que afectan más que nada a las cuestiones patrimoniales de la pareja, porque hay instituciones que son propias del matrimonio y que no se pueden aplicar a las parejas de hechos, como son fundamentalmente el tema de la pensión compensatoria, y algo que está muy en boga ahora, que no sé si escuchasteis alguna noticia, salió, que es un tema de indemnización por trabajo en el hogar. Es decir,
cuando un matrimonio está casado no en régimen de sociedades gananciales, que es lo tradicional, sino está casado en régimen de separación de bienes. Es decir, el efecto que produce la separación de bienes es que no hay un patrimonio común. Entonces, lo que te dice la ley es que ambos cónyuges deben de contribuir al sostenimiento de la familia, que lo hará en función de sus posibilidades, y que el trabajo para la casa se computará como contribución a las cargas y que da derecho a una indemnización que el juez fijará en defecto de acuerdo cuando se extinga el régimen de separación de bienes. Como tradicionalmente, salvo en Cataluña, que son especiales, el régimen subsidiario, el matrimonio, el de sociedades gananciales, no se planteaba eso. A raíz de, ya lo dice el dicho, que el hombre es el único animal que tropieza 2 o 3 veces en la misma piedra, a raíz de matrimonios rotos y que la gente se vuelve a casar, digamos que ya aprenden y en vez de casarse en régimen de sociedades gananciales se casan en régimen de separación de bienes, han aumentado los matrimonios que se casan en régimen de separación de bienes y han aumentado luego ese tipo de indemnizaciones, que yo creo que se está abusando de ellos porque parece que el trabajo para la casa es como una especie de salario mínimo interprofesional. Pero bueno, eso lo dejamos aparte. Pero fuera de esos supuestos, las medidas de carácter personal que se adoptan respecto a los hijos son iguales. Los tipos de procedimientos que nos encontramos en el juzgado de familia cuando se rompe la pareja, si están casados, procedimientos de nulidad, separación y divorcio. Las nulidades escasas, las separaciones cada vez menos, y lo que hay son procedimientos de divorcio cuando están casados. Cuando no están casados, que son parejas de hecho, son procedimientos de medidas paterno-filiales. Se rompe la pareja de hecho y es necesario regular las medidas respecto a los menores. Yo no sé si sabéis, y eso sí que quiero ahondar en lo que decía Beatriz, cortarnos cuanto antes, porque si yo os sigo hablando os vais a dormir, que son muy malas horas. Yo no sé si sabéis los tipos... Después del rollo que yo os he soltado, o sea que... Los tipos de resoluciones que os pueden llegar. A veces son autos, a veces son sentencias, claro. Es decir, ¿y esto cómo es? ¿Sabéis realmente lo que es? Para eso estamos aquí. A ver, los tipos de resolución... Creo que sí. Que levantó el brazo. Perdón, que non sabemos siquiera si é a única UA que está vigente. A ver, pero es que no lo sabéis vosotros y no lo sabemos nosotros. No lo sabemos nosotros tampoco, ¿eh? Eso va... A ver, claro. La forma es el sentido común. ¿Cuál es? Por fecha de resoluciones. Os voy a explicar. Cuando se rompe una pareja, la forma de regular las medidas respecto a los menores, y aquí quiero incidir una cosa, esa regulación tiene que ser estrictamente judicial. Es decir, la competencia para regular las relaciones en relación a los hijos menores de edad es exclusiva del juzgado, con intervención del Ministerio Fiscal. Hay una cierta moda que es de regular extraoficialmente esas relaciones. Yo no quiero ir al juzgado, pues vamos al notario, como si le sobrara el dinero, hacemos una escritura pública... Un convenio, vale. Un pseudoconvenio, llámale como Eso, y el papel mojado es lo mismo. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna validez. Claro, porque si lo quieren cumplir, perfecto. Pero entonces, ¿para qué vas al notario? Para gastar el dinero. El problema es cuando uno incumple. Cuando uno incumple, voy al juzgado a reclamar eso. El juzgado te va a decir, oiga, nanay de la China, porque la competencia exclusiva para regular esas medidas es judicial. Si no hay un control judicial con la supervisión del Ministerio Fiscal, no sirve absolutamente para nada. Bien, entonces, cuando acuden al juzgado, hay lo tradicional es presentar la demanda. Demanda de divorcio, demanda de separación, demanda de medidas paterno-filiales. Se pueden solicitar medidas provisionales. Pero si no se quiere presentar la demanda, se puede presentar con carácter previo lo que se llaman las medidas provisionales previas. Tienen unas ciertas especialidades que son, en primer lugar, que para presentarlas no es necesario abogado y procurador. Un simple formulario se puede presentar. Bien, es cierto que a partir de que se presenta sí que es necesario que vengan con abogado y procurador. El efecto que produce es cuando llegan al juzgado hay que citar al otro progenitor a una comparecencia al Ministerio Fiscal, porque estamos hablando de que siempre hay hijos menores de edad, y después de que las partes expongan sus posiciones, se practique la prueba, se dicta una resolución. En ese caso, esa resolución tiene la forma de auto. Es un auto de medidas provisionales previas. Auto contra el cual no cabe recurso. ¿Eso qué quiere decir? Que no se puede ir a la audiencia. ¿Y tiene una validez indefinida? No. Esas medidas provisionales previas solo subsisten si en el plazo de 30 días se interpone la correspondiente demanda. Si tenéis un auto de medidas provisionales previas y por la fecha han pasado más de 30 días y no os han justificado
que se ha presentado la demanda principal, esas medidas carecen de efecto. Provisionales previas. Previas. Medidas provisionales previas. Sí. No provisionales, provisionales Sí, eso va después. previas. A cuestión é que ata nun punto o profesorado ten que intervir ou ter información sobre ese tema que implica máis as familias que o profesor. No, yo creo que sí que tiene. En el momento en que Eso de la patria afecta potestad, sí. temas educativos, Claro. Por ejemplo, perdona, Balbino, cuando se ha dictado una sentencia firme donde se ha atribuido el ejercicio exclusivo de la patria potestad a un progenitor, esa es una cuestión de educación, donde esa persona puede cambiar de colegio sin necesidad de preguntárselo al otro progenitor, porque se le ha dado el ejercicio exclusivo de la patria potestad. Entonces sí que tiene el colegio obligación de saberlo. En ese caso sí, Pero no hay conexión, no se la manda nadie. Que informa o centro? O Claro que no tienen que informar los progenitores, lógicamente. Es que ahí es una labor de los progenitores. No caso onde hai unha patria potestad compartida, que a nós nos pasa moitas veces, que te veñen cunha sentencia de divorcio onde hai pois, unhas medidas que esta semana está co teu pai, a semana que ven está coa súa nai, e a mestra ten que estar contando A ver, con qué, y si aparece la madre... es que ahí claro que os afecta en el tema de quién recoge al menor. O que aparezca un progenitor en horario escolar que se quiere llevar al niño. tiene la patria potestad. No, pero tiene la guardia y custodia. no. Pues entonces no se lo puede llevar. Ay, Dios, no. No. Hablaremos después de temas de diferencia entre patria potestad y guardia y custodia. Y si tiene patria potestad compartida, custodia. Guardia y custodia, pero esa semana... Depende esa si en ese semana, periodo lo tiene. Claro, lo tiene él o lo tiene ella. O dos ellas, da igual, no quiero... En una clase de 25 tienes 18 separados y no sabes si esta semana le toca al padre. Totalmente de acuerdo. Sí. Totalmente Si yo me pongo en vuestro papel es un... Yo estoy es un totalmente caos. de acuerdo con lo que decís, que es un horror. Sí, es posible. Sí. Auto de medidas provisionales previas. Tiene una validez de 30 días Sí. hasta que presente la correspondiente denuncia. Demanda. La denuncia es un concepto penal. Claro. Demanda. Ese es el hueco que nosotros tenemos. Entonces, yo aquí me planteo, si han presentado la demanda, estas medidas provisionales continúan. Sí. Hasta que... Vale. Previas, provisionales ¿Qué previas. conocimiento tenemos? Estas previas. De que han ¿Qué presentado la conocimiento? Perdón, un segundito. Tenemos de si esos progenitores han presentado demanda. Hombre, si nadie os dice nada, pues se presupone que prevalece la validez. El problema que podéis tener es si el otro progenitor pone algún tipo de duda. Entonces ahí ya es una labor en que los progenitores os tendrán que trasladar la información relativa a sus procedimientos judiciales. Pero ese auto de medidas provisionales previas permanece hasta que se resuelve la demanda, es decir, no únicamente los 30 días, ¿no? Sino... Si se presenta la demanda, subsiste hasta que haya otra resolución posterior que la modifica, que puede ser lo normal, una sentencia, o puede ser incluso otro auto, porque con la demanda principal se pueden solicitar medidas provisionales. Entiendo entonces, antes de que se siga Si aún acabamos de empezar. Perdona que no escucho. A ver, entiendo entonces que los colegios, me queda claro, las patrias potestades y guardias custodias, pero los convenios no estamos obligados a cumplirlos. Un convenio regulador firmado por dos progenitores... ¿Cómo que no estáis obligados a cumplir? Repito, un convenio regulador Sí. que está establecido por los dos progenitores ante notario y que nos comunica... No, eso no es un convenio regulador. Entonces, un acuerdo que presenten con lo que os referisteis antes, por notaría, acuerdo por el cual yo lo recojo tal día, tal, si uno de los dos quiere venir e incumplirlo, podemos entregarlo al menor. A ver, en esos casos, mientras no haya una resolución judicial... Pero no se judicializó. Si no se judicializó, los dos tienen la patria potestad. Con lo cual pueden incumplir libremente ese acuerdo. Cualquiera de los dos puede incumplirlo. No incurriríamos en ningún tipo de responsabilidad porque los dos... No, porque esos vendrían al juzgado, pretenderían ejecutar ese acuerdo privado y se les diría que no. Pero eso es otra parte. Entonces podríamos entregar al menor con eso. Sí. Pero ahí lo que dice Uti, este documento, si realmente no tiene validez... A ver, tiene la validez que ellos le quieran dar. Ellos quieren darla. Si están de acuerdo, perfecto. Claro.
Pero no es legal. Pero no frente a A ver, terceros. no es legal. No tiene efectos legales en el sentido de que el que incumpla incurra en responsabilidad. Y tenemos que aceptarlo, tenemos Claro. A ver, como si aceptáis que si os van los dos padres y os dicen cualquier cosa en el colegio, van conjuntamente. Es su acuerdo, claro, claro. No tenemos por qué recogerlo y ponerlo en expediente. Nosotros decimos, venís y ya está, no nos comuniquéis nada. Eso ya como lo queráis organizar... Pero no es un documento de carácter legal. No. Vale, entonces no lo tenemos por qué necesitar ni conocer. No. No le tenemos por qué hacer caso. No. Mientras ellos se lleven, Mientras se pongan que de acuerdo... nosotros no tenemos allá por qué entrar en la vida, o sea, en ese sentido. Si ellos están de acuerdo... ¿Hasta qué punto tenemos obligación de transmitir información de qué cosas ocurren durante la custodia del alumno con la madre o el padre cuando nos lo exija la persona que tiene solo la patria potestad? Es decir, si viene un padre o una madre con la patria potestad al centro y quiere saber si su hija o hijo está en el centro ahora mismo, que la custodia la tiene la madre. En horario escolar. En horario escolar, ¿estamos obligados a dar ese Sí. Es una cuestión educativa, sí. Igual que cuando abrís un protocolo no os olvidéis, lo mismo que hemos hablado, perdón, del protocolo de absentismo escolar, cuando se abre un protocolo de acoso, cuestión de educación, tienen que saberlo los dos progenitores. Por eso mismo, y si dice, está justificada la falta, porque esto pasa, pero yo sé que la falta, justificado, mintien, eso nosotros tenemos que de alguna manera comunicar algo. Eso ya es una valoración de falta justificada ayer y en cambio estuvo toda la mañana sola en casa o en el parque. La madre lo justificó. Ya está, vale, perfecto. Se acabó. Ahí ya no tendréis por qué meteros más. Yo ya no metería más en eso, porque eso ya es la guerra de los robos. Eso es la guerra y provocar con la manifestación que dijo el profesor o con la manifestación provocar una modificación de medidas. Siempre, por desgracia, siempre hay progenitores que tratan siempre de buscar el enfrentamiento y el enconamiento y por desgracia se hace a través de los menores. Si yo lo he entendido bien, un profesor que tiene 25, a ver si sí. Un profesor que tiene 25 alumnos en clase y puede tener, vamos a poner 15, que son más del 50%, vamos a poner 15 alumnos, tiene que conocer el convenio regulador de cada uno de sus alumnos, saber si este miércoles le toca a papá, por tanto puede venir la abuela a la que autorizó el papá. A ver, yo creo que ahí deberíais de hacer una labor con los progenitores, de informarles de que cuando se produce la ruptura de la familia, ruptura de la pareja, sí que tienen que poner en conocimiento del centro educativo las distintas resoluciones judiciales que puedan afectar a la patria potestad o guarda y custodia, porque la guarda y custodia afecta a lo que podemos hablar del régimen de visitas. Y ahí sí que ya son una labor de los... No puedo prohibirlo a un padre, hoy no te toca a ti, no te llevas al niño. Si tenéis la resolución judicial donde no tiene la guarda y custodia, sí. Mira, sobre todo porque no es lo mismo, un menor que entra y sale, claro, no es lo mismo un menor que entra y sale del centro educativo libremente, porque ya no tiene obligación nadie de ir a recogerlo, que un menor donde hasta determinada edad hay obligación de que vaya alguien a buscarlo, mientras que... ¿Cuál es la edad? No tengo ni idea. Yo creo que cada consejero... No tengo ni idea, pero creo que es el ejemplo... No, eso es determinante. A ti te da igual que uno de 14 tenga la guardia y custodia compartida por semanas y que esa semana esté el padre fuera esperándolo, la madre o quien sea. Pero mientras que esté dentro del centro, que está bajo vuestra responsabilidad, vosotros sabéis y tiene la obligación de venir alguien a buscarlo, vosotros tenéis la obligación de saber quién viene y a quién se le entrega. No sé si me explico. Si es su padre, tiene la custodia compartida con su madre. A ver, pero la custodia compartida... le toca a cada uno. Claro, porque solo lo podría recoger el progenitor que tuviese la custodia en ese momento, aunque sea una custodia compartida. Aunque sea una custodia compartida. No se soledad. Te viene un padre que dice que a las 11 se lleva al niño al médico y ese día a las 2 de la tarde... A ver, yo parto de que vosotros en el centro tenéis que tener las resoluciones judiciales. Parto de eso. Si no tenéis resolución judicial, se lo podáis
se lo podéis dar a cualquiera de los progenitores. Claro. Bien. Pero si los dos tienen la guardia y custodia y la madre le toca el miércoles y ese niño sale a partir de las 2, pero el padre aparece a las 11 que lo va a llevar al médico, no se le puede dar al padre. Si no viene con una autorización de la madre, que es en la que en teoría le correspondería a la guardia y custodia, no habría que dárselo. Mira, lo lógico es... Sí, lo tiene que recoger a partir de los dos, claro que sí. Lo lógico es que la madre, si se llevan bien, por eso hay una guardia y custodia compartida, la madre le diga, no puedo ir, vete tú a buscarlo. Pero, como la vida de los progenitores cada vez está más... Extiéndelo a las personas... autorizadas, claro. Y a lo mejor resulta que el padre se ha inventado que tiene que ir al médico y se lo lleva, y no se lo lleva al médico, sino que se lo lleva a Marruecos. Es que hay que tener mucho, hay que hilar muy fino. Ya sé que nos ponemos en el último... ¿Partidas se lo puede llevar a Marruecos en la semana que le toque a él? No, para nada. No, la salida de un menor del territorio nacional afecta a la patria potestad. No se puede salir sin consentimiento de los dos o autorización judicial. A ver, de hecho se hace. A Marruecos no, porque te piden el pasaporte. Claro. Pero tú vas vía Portugal y apareces en Brasil. Claro. Pero apareces a las bravas. Pero legalmente no se puede. No, que no me refería a eso. No tiene por qué venir a buscarlo la semana que no le toca para hacer... No, ya lo sé. No, pero me refiero, ¿puede cogerlo cuando no le corresponda? Si está regulado judicialmente, la respuesta es no. Si la custodia establece que el padre se lo lleva solo los viernes a las 2 y lo tiene el fin de semana, ¿el padre viene el miércoles y no se lo podemos dar? No. Claro, nosotros teníamos claro que no, pero desde Inspección Educativa... Es que no mandas tú más que el padre. Es que hay una resolución judicial que dice que no se lo puede llevar. Es que no es cuestión de que tú le estés negando. Dices que conforme a la resolución judicial no te lo puedes llevar. Y para eso lo que deberíais hacer es llamar al otro progenitor y que se entiendan entre ellos. Claro. Yo llamaría al otro progenitor. En mi cole el protocolo es avisar a la directora, que soy yo, pringo yo, pero tal, y es, si bien tenemos allí apuntado, si bien el padre de tal, la madre de tal, todo listado, y me llaman y yo llamo a la madre y le digo, mira, está aquí el padre y dice que se lo puede llevar, y dime si se lo lleva o no, porque ya correctísimo. No había otra cosa que hacer. Correctísimo. Pierdes el tiempo. Sí. Insisto, antes de que se complique más. No hay judicialmente, y tengo la seguridad de que, por ejemplo, estamos metidos en un follón en el momento en que hay una circular que autoriza a los menores de 12, me estoy refiriendo, si no me equivoco, por favor corregirme, sexto y quinto de primarias, el progenitor o la padre o madre o lo que sea, pueden autorizar a que salgan solos. Entonces, ¿en qué momento no hay establecido una edad mínima legal para acompañar, decís? Entonces, no tengo ni idea. No, legalmente no está nada regulado. No está regulado, salvo la Consejería de Educación de cada comunidad autónoma lo diga, ¿eh? Pero yo no tengo conocimiento, vosotros no sabéis, que sois los que sabéis. No hay nada regulado de cuando puede salir un menor solo. Sí. Nosotros tenemos una circular de la Consellería... A efectos administrativos. Justo, pero nosotros en la entrega, es cuando nosotros ejercemos la guardia custodia y se la otorgamos o no a la persona, que es lo que preguntan mis compañeros, yo me voy al DGD. Si uno de los progenitores autoriza, para mí muy tempranamente o no, a un menor, estamos hablando de niños o niñas de 10 o 11 años, a salir solos, eso implica que nosotros, aunque haya una guardia custodia compartida, lo aceptamos y el niño sale solo. Sí. Si están autorizados los padres, sí. O solo uno. Los dos o el que tenga la guardia y custodia. No, dice que se le autoriza de forma permanente. A partir de quinto de primaria, mi hijo ya sale solo de clase. Es una cuestión de yo creo que es una cuestión de... Hombre, entendería que lo normal sería que lo firmasen los dos. No, yo creo que lo obligatorio a los dos. Utilizan eso para decir, yo lo firmo, pero yo no. Y la semana que me toca a mí sale solo, pero la semana que me toca a mí no. A ver, la casuística que podéis plantear es enorme. Soluciones, os podemos dar reglas generales. Yo creo que es una cuestión de los dos. Claro, si solo es salir del colegio a ir a casa... Una responsabilidad muy grande, ¿entendés? Claro, por pero es una responsabilidad que autorizan los progenitores. De los dos, cuestión de patria potestad, de los dos progenitores. Yo creo que está relacionado
Cuando el alumnado debe ser recogido las dos, independientemente de la edad del alumnado, tiene que ser recogido las dos por la familia. Si se retrasan, nos quedamos y demás, pero llega un momento que eso puede ser algo recurrente. Entonces, cuando es recurrente, o incluso se da la situación de que le corresponde a una parte al padre, le corresponde al padre, el padre no viene, y en ese momento le conviene llamar a la madre y le dice, no, vete tú. Nosotros tenemos que hacer cumplir la sentencia judicial que tenemos, en la cual dice, no, si hay que dárselo a esta parte. No sí, pero ahí en ese caso hay un incumplimiento por uno de ellos, es decir... Entonces, independientemente de que sea eso, no llega, no es algo recurrente. Nosotros normalmente se llama a la policía para que venga en un momento dado cuando es algo recurrente. El tema es, hay Policía Nacional y Policía Local y luego hay una persona encargada en el 112. Cuando se llama el 112 hay una persona encargada cuando es un tema de recogida, llegan tarde o no recogen. Que realmente muchas veces llega la policía y dice, no, pero yo no me hago cargo de esto. Nosotros nos quedamos, pero bueno, también tienes una vida y acaba tu jornada de trabajo, estás haciendo el procedimiento. ¿Quién tiene que hacerse cargo y custodia de ese niño o niña hasta que llegue? Porque a lo mejor a veces no se localiza incluso a la familia, no hay manera de localizar a la familia. Van al domicilio, no dan localizado, son las 3 menos cuarto y sigues con el centro con el Servicios sociales. Sí, bueno, no, vamos a ver. Yo tengo entendido que es al 112. Vamos a ver, ahora ya no es el... Hay una cosa que se llama, una figura que se llama el técnico del menor. El técnico del menor es una figura que depende de la Consellería de Política Social, que se utiliza cuando... Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy de guardia. Efectivamente, materialmente, y perdonad que no sé si tengo el teléfono en... Vale, entonces, yo estoy de guardia de menores y me llaman, a lo mejor, la Guardia Civil de Arteijo, de Carballo o de aquí de Betanzos, donde hay un menor que está en una situación de riesgo porque nadie le ha ido a buscar al colegio a las 2 de la tarde, porque deambula con 8 años solo, porque los padres han decidido... ¿Cómo? No, bueno, pero no, deambula porque no ha ido al... Por circunstancias, o porque los padres han decidido que no se quieren hacer cargo del menor a partir de las 3 de la tarde porque están del menor hasta más arriba. Bien, me llama la Guardia Civil, me llama la policía para decirme que hay un menor en una situación de riesgo. Bien, si no hay ningún familiar que se quiera hacer cargo de él porque no se encuentran los padres, porque los padres no quieren, porque ha habido una violencia familiar, se llama el técnico del menor. El técnico del menor depende de la Consellería de Política Social. Entonces, el menor, si no aparece ningún familiar que se quiera hacer cargo de él, se llama al técnico del menor. El técnico del menor designa el centro de protección de forma provisional y se lleva al menor a un centro de protección. Eso es como la última o lo ultimísimo, que por desgracia pasa, De todas formas, en La Coruña hay una figura que se llaman los agentes tutores. Bien. Pero a veces no cogen el teléfono. Bien, yo siempre, bueno, yo me relaciono mucho con ellos, de hecho mañana tengo una reunión, funcionan muy bien y solventan mucho ese tipo de situaciones para no acudir al técnico del menor, para que ningún menor se acabe en un centro de protección, etcétera, etcétera. Pasa que eso se lo tenemos que decir al día siguiente. Pero el técnico las dos acaban de eso. El técnico del menor no es el que antes se localizaba a través del 112, que te ponían con él, ¿o no era el técnico del menor? Pues la verdad que no el técnico del menor sí, sí, exactamente. Entonces, el tema es, ¿quién hace la custodia? Porque yo estoy de acuerdo, sí, funcionan muy bien, pero hay veces que ya están atendiendo en un instituto, claro, no pueden acudir a 2 sitios a la vez, o a 3 o a 4. Entonces, ¿quién se hace cargo de la custodia de ese niño o de esa niña hasta que vengan a recoger? No, yo creo que ahí hay que llamar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No, llegará un momento que hay que llamar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bien, ya sea Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, el del puesto de la ciudad en la que os encontréis. Claro, pero si la Policía Nacional no se quiere hacer... Pero por lo menos podrá hacer algunas gestiones para localizar a los progenitores, que a lo mejor el centro no puede, no tiene facultad para conocerlo. Realmente es el técnico del menor el que se pone en contacto con la Policía Nacional y les dice, tenéis que haceros cargo. Claro. O sea, no porque lo digamos nosotros. No, pero lo digo yo. Te lo digo yo. Si me llaman a mí como fiscal de menores, ya lo digo yo. ¿Entiendes? O sea, una cosa es que de 2 a 2 y cuarto o a las 2 y media, porque creo que
todos, si somos padres, nos ha pasado que por circunstancias de la vida llegues tarde, y otra cosa es que esto sea una cuestión recurrente, donde hay un menor que de forma habitual está en una situación de desamparo porque nadie lo viene a buscar. Que creo que ahí sí que hay que ponerlo en conocimiento de la Fiscalía de Menores, de los servicios sociales, para atajar el problema. Sí, es por evitar el tema de responsabilidades. Claro. Porque hay veces que la policía local, no agente tutor, distinto, la policía local, la patrulla que manda, no se quiere hacer cargo. Llega la Policía Nacional y la Policía Nacional dice, mira, es que nosotros vamos a llevárnoslo aquí a tal sitio en el coche, es un menor, y al final tiene que ser el técnico, el del 112, el que le dice a la policía, no, tienes que llevarte al niño, tú. El docente ya se puede marchar a casa, queda bajo tu custodia. Pero inicialmente, no todos los cuerpos de seguridad del Estado se quieren hacer cargo de esa situación que es recurrente y les enseñan una sentencia. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces, bueno, pues para evitar que el niño se ponga nervioso, pues porque no es lo mismo un niño de 12 años que un niño de 6, donde lo montan en un coche y dice, ¿pero qué ha pasado? ¿Pero dónde están mis padres? ¿Se han muerto? Es decir, a veces lo que trata la policía es de abusar de los centros educativos y decir, pues si te toca estar hasta las 3 de la... A ver si me entiendes, ¿sabes? Entonces, claro, lo que tratan es de causar el menos perjuicio para el menor, para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y para el técnico del menor. Un problema que surge... A ver, yo entiendo que cuando tienes una sentencia firme y tu poder es la última, la tienes que hacer cumplir, y oye, si tienes 15 sentencias y hacer una lista, pues la tienes que hacer y punto, y ya habrá que protestar, que haya que protestar. No es quizá una cuestión de esta, ¿no? Pero para mí el problema viene cuando tú no tienes los conocimientos jurídicos suficientes como para interpretar una sucesión de sentencias. Es decir, nosotros actualmente tenemos un caso y hay una sentencia del juzgado de instrucción número 6, otra del 10 de Coruña y una de un juzgado de Madrid que tiene un sobreseimiento de unas medidas previas. Entonces, claro, al final, tú como profe, incluso probablemente el agente tutor, no tenga los conocimientos suficientes como para interpretar, porque el abogado de una parte dice una cosa y el abogado de la otra parte... Tampoco os fiéis de los abogados de las partes. No, claro, lógicamente, porque son parte interesada, pero quiero decir, en nuestro caso, ¿a quién consultamos? Incluso... Yo no sé si tenéis una asesoría legal. Lo digo porque no llaméis al juzgado. Claro. Por una sencilla razón, porque nosotros tenemos prohibido asesorar. Y prohibido dar información. Ni asesorar ni dar información, ni a la Fiscalía tampoco. Pero claro, vamos a ver, la Consellería de Educación si hay una asesoría legal, la asesoría legal de la Consellería. Asesores jurídicos. La asesoría jurídica por medio de la inspección en este caso dijo la última sentencia. Pues sí, a eso también llego yo. Pero es que la última sentencia parte, insisto, de la última nula, una de las anteriores, que a su vez entre esas dos hay un par de sentencias más. Entonces, yo no puedo interpretar esto. Yo, desde luego, insistiría. A ver, lo que pasa es que las resoluciones judiciales... Es la que tiene que tener, es la que tiene que asesorar. Las resoluciones judiciales hay que leerlas, porque muchas veces leyéndolas te puedes hacer una idea de cuál es el ítem temporal de las resoluciones. Claro, que a veces hay que entenderlas, porque, a ver, el vocabulario que nosotros utilizamos muchas veces no se entiende. Punto pelota. A ver, que es... Balbino, que sepan que a veces hay una sentencia de divorcio, pero ha habido, como dice una instrucción, ha habido a lo mejor una orden de alejamiento del padre hacia Es que menor. se complica porque en teoría la idea que tiene el legislador es muy clara. Es decir, si hay un procedimiento de divorcio, esas medidas que se dictan no tienen un carácter definitivo, permanente, sino que si se alteran las circunstancias se puede ir a un procedimiento de modificación de medidas. En teoría, la idea del legislador es que el juzgado que dictó las medidas de divorcio conozca también de las medidas, la modificación de medidas. Esto es la teoría. En la práctica no se cumple. Se puede alterar, ¿por qué? Porque, como ha dicho Beatriz, puede haber procedimientos penales por el medio. En bajo, claro. Pero yo lo digo alto. Puede haber procedimientos penales, claro, hay y esos órdenes de procedimientos penales... que eso sí que tenéis que estar muy atentos. Bueno, muy atentos, que lo tenéis que tener en cuenta. Claro, y puede haber resoluciones del juzgado de violencia sobre la mujer, que afectan al tema de los menores. Y esas sentencias o esas resoluciones del juzgado de violencia de la mujer después pueden ser modificados por una sentencia del juzgado de familia. O sea que el panorama que os planteo no es nada aleccionador, pero no es para vosotros y no es para nosotros, porque nosotros tampoco sabemos muchas veces. No hay un sistema procesal para saber todas las resoluciones que se han dictado.
¿Cómo lo podemos saber? Ahí tendría que ser una labor ya de los progenitores. Nos lo tienen que decir. Pero también nos tenemos que... Bueno, fiar. Fiar en el sentido que te tienen que aportar las resoluciones judiciales. Es decir, hay otra sentencia que modifique, vale, tráigamela. Y en hay esa una orden de sentencia, alejamiento, no, tráigame la orden de alejamiento. y que está vigente. Siempre, y si es exactamente, necesario, está que vayan al vigente. juzgado Claro. y que el letrado de la Administración de Justicia le certifique que esa resolución está vigente, que eso lo pueden hacer. Entonces, es muy complicado saber cuál es la última resolución. En teoría, el sentido común te dice que la última fecha de la resolución es la que vale, pero es la que vale parcialmente. ¿Por qué? Porque esa resolución puede modificar solo parte de las medidas. Porque hay otras medidas que pueden estar subsistentes. A eso me refería, ya no tanto si hay una resolución concreta, después hay otra posterior que se refiere a esa, perfecto. Pero yo digo cuando ya hay varios juzgados que no están, por lo que nos dijeron, conectados entre sí. Es que no están. Uno no tiene por saber lo que el otro dictó y No están. que a lo mejor hace referencia a una sentencia y entre esos dos momentos, de la primera a esta segunda que la anula, hay varias por el medio que una pues da unas medidas... En teoría, la regla general que yo os diría es que os fiéis de la última resolución. Partimos de ahí, siempre y cuando regule todo. Si en esa resolución hay algo que no se regule y está en otra resolución, hay que ir por fechas. Es decir, las fechas más recientes se supone que es la última fecha. A ver, iba para seguir un poquito. Ya os lo compliqué con las medidas provisionales previas. A ver, lo normal es que para regular las relaciones paterno-filiales se presente la demanda de divorcio de medidas paterno-filiales. Con esa demanda se puede solicitar medidas provisionales. La tramitación es muy sencilla también, es convocar a las partes a una comparecencia y se dicta un auto. Auto contra el que no cabe ningún tipo de recurso. Estamos hablando de medidas provisionales. Le falta el previas, que es muy importante las palabras. Las medidas provisionales... contra el auto que dicta las medidas provisionales no cabe ningún tipo de recurso. ¿Cuánto duran estas medidas? Hasta que sean sustituidas por la sentencia definitiva. Es decir, después de tramitar las medidas provisionales, tramitamos el procedimiento principal, donde después de celebrar todo el juicio, bueno, la tramitación es muy sencilla. Demanda, contestación, juicio, prueba y sentencia. Se dicta una sentencia donde están las medidas definitivas. Una vez que se dicta sentencia, pierde la vigencia las medidas provisionales. Y esas medidas que se adoptan en sentencia, en teoría son definitivas. Pero se puede recurrir, que eso también lo habréis escuchado. Bien, es que esa sentencia no es firme, porque he recurrido en apelación. Vale. El hecho de que se recurra en apelación no quiere decir que pierda su eficacia las medidas. Las medidas que se recogen en la sentencia hay que cumplirlas hasta que la audiencia no diga otra cosa, si es que lo dice. Esto va por resoluciones. Y cuando ya resuelve la audiencia y no llega al Supremo, dejemos la parte del Supremo, pues digamos que esas son las medidas que tienen que regular la situación de crisis de esa familia y las medidas en lo que afecta al menor relativa a la guardia de custodia, patria potestad, régimen de visitas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, como ya os he dicho, eso no quiere decir que si se produce una alteración sustancial de las circunstancias, si cambian las circunstancias, cualquiera de los progenitores o incluso el Ministerio Fiscal, el juzgado de oficio no puede modificar esas medidas, salvo, ya me voy, que haya un procedimiento penal, claro. Pero eso es aparte, estoy hablando del juzgado de familia, no puede iniciar un procedimiento de modificación de medidas donde se trata de modificar todas o algunas de las medidas que se recogían en la sentencia de divorcio o de medidas paterno-filiales. ¿Os quedó más o menos claro? Eso es... sí. Esto para las 4 de la tarde es cojonudo, ¿eh? Bienvenido al club. Exactamente. Mira, vamos a ver, con esto de la guardia de custodia y... Eso voy a ir a hablar ahora, si quieres. Lo digo porque hasta ahora os hablé de lo que es el aspecto procesal, el tipo de resoluciones que se pueden adoptar. Y ahora os iba a entrar de qué medidas adoptan ese tipo de resoluciones.
Fundamentalmente, lo que a vosotros interesa, guarda y custodia, patria potestad, régimen de visitas, digamos de ahí. Los alimentos yo creo que nos afectaría mucho, la atribución del uso y disfrute del domicilio familiar tampoco, los gastos extraordinarios, bueno, de rebote, y lo de las mascotas tampoco. Entonces, concepto de patria potestad y guarda y custodia. Digamos que sí que existe un concepto legal de qué se entiende por patria potestad, es decir, es el conjunto de derechos, deberes y responsabilidades que tenemos los progenitores por el hecho de la filiación, por el hecho de ser padres en general. Tenemos unos derechos, deberes y responsabilidades que conforman lo que es la patria potestad y que aparece regulado como el deber de velar por tus hijos, tenerlos en compañía, alimentarlos, educarlos, procurarles una formación integral, representarlos y administrar sus bienes. Es decir, vivir con ellos, hay que cuidarlos, hay que darles una educación, hay que darles una vivienda, hay que darles una alimentación, y además los padres son los representantes legales de los menores y son los encargados de administrar el patrimonio de los menores. Eso es el concepto legal de patria potestad. ¿A quién le corresponde la patria potestad? La regla general es que a ambos progenitores. Y lo pueden ejercitar ambos o uno de ellos con el consentimiento del otro. El problema que es cuando se rompe la pareja. Pareja, casados o no casados. En el momento en que se rompen y dejan de vivir juntos, hay que regular la guarda y custodia y hay que regular la patria potestad. La regla general, con independencia de la guarda y custodia, que hablaremos después, es que la patria potestad sea compartida. Esa es la regla general. Como bien ha dicho Beatriz, hay supuestos en los cuales se puede llegar a la privación o la suspensión de la patria potestad porque los progenitores han incumplido sus deberes como progenitores, han pasado olímpicamente de sus hijos, los han abandonado y se les puede privar o suspender del ejercicio de la patria potestad. Por resolución judicial. Que la tengáis. Resolución judicial firme dictada en un procedimiento matrimonial o penal. Exactamente. Porque pueden haber sido privados de la patria potestad por haber cometido un hecho delictivo contra sus descendientes. Una agresión sexual, lo que sea. Atentar y contra se les ha la privado vida. de la patria potestad. O un homicidio, una tentativa de homicidio, lo que sea. Y se les ha privado de la patria potestad. Bien, esa es la regla general. Lo que estamos viendo ahora en muchas parejas y sobre todo cuando hay un elemento extranjero o dos elementos extranjeros, es que uno de los progenitores está en paradero desconocido. No tenemos ni puñetera idea de dónde está. Entonces, claro, y se encuentra ahí el progenitor que está en compañía del menor, se encuentra con muchos problemas, porque si tú quieres... Quieres una excursión y necesitas la autorización de los dos, quieres renovar el DNI y no te dejan, el pasaporte, el viaje, bueno. Quieres cambiarlo de colegio, te piden la firma de los dos. Entonces, claro, dicen, ay, es que no sé dónde está. Hay dos posibilidades. Uno que es regular de una manera definitiva esa situación, es decir, como se ha roto la pareja o se ha roto el matrimonio, vamos a un procedimiento de divorcio o de medidas paterno-filiales y solicito no solo la atribución de la guarda y custodia, es decir, el cuidado personal del hijo, sino también que se me atribuya el ejercicio exclusivo de la patria potestad. Con eso lo que tratamos es de evitar los inconvenientes que tiene uno de los progenitores para adoptar decisiones en relación a su hijo cuando el otro progenitor, como digo yo, ni está ni se le espera. No se sabe dónde está. Y esto lo vemos... muchísimo. Sí. Porque a nos pasa que hai outros casos de xente que está retornando de Venezuela e veñen un papel onde unha persoa que non sabemos se o pai... Lo mismo que os he dicho respecto a los acuerdos, yo no los llamo convenios. Poder a nai para facer co rapaz que... Os he dicho antes que todas las medidas relativas a los menores, la competencia es exclusiva judicial. Tiene que haber un control judicial con la supervisión del Ministerio Fiscal. Otra dúbida, ¿qué se hace con ese menor que está sin escolarizar? A ver, eso es otro de los temas... Claro. Claro, el tema de las... Si queremos, lo adelantamos. El problema que puede ser de la escolarización. Hay que distinguir si se trata de una primera escolarización o si se trata de un cambio de centro educativo. Claro, pero lo que hay que ver... Claro, pero se supone que viene y que no está escolarizado en ningún lado. Entonces, claro, lo que hay que primar siempre es la escolarización. Siempre. Entonces, con independencia de que la recomendación que haya que hacerles, mire, tenéis que ir al juzgado porque hay que regular eso de alguna manera,
pero la prioridad en ese caso es escolarizar al menor. Y lo que, a ver, hay una normativa, eso lo sabéis mejor que nosotros, hay una orden, creo que es de 21 de octubre del año 2022, que regula el tema del procedimiento para la admisión de los alumnos en centros educativos, que desarrolla un decreto de 3 de febrero del mismo año, y ahí sí que os da unas ideas de si es la primera escolarización, pues hay que escolarizarlo teniendo en cuenta quién presenta la solicitud y el certificado de convivencia. Entonces, si no está escolarizado, lo prioritario es escolarizarlo. Con independencia de que haya que decirle al progenitor, oiga, acuda usted al juzgado y regule eso de alguna manera. Bien con carácter definitivo, a través de un procedimiento de divorcio, si están casados, o de medidas paternofiliales, donde en una sentencia se le atribuye el ejercicio exclusivo de la patria potestad, o bien, digamos, para esa situación puntual, que hay una discrepancia en el ejercicio de la patria potestad, que realmente la discrepancia es porque no se sabe dónde está, pero bueno, hay una discrepancia, entonces hay un procedimiento específico que se regula en la ley de jurisdicción voluntaria. No, pero en esos casos la obligación hay que proteger al menor. Y en esos casos la Consejería de Educación tiene que escolarizar al menor. Si está sin escolarizar, hay que escolarizarlo. Otra cosa es, lo que dice Balbino es que efectivamente ella o él que se ve que solo tiene un papel de que le firmó en Venezuela, no, tiene que regularizar esa situación para pedir en el juzgado el ejercicio exclusivo de la patria potestad. Pero mientras, la obligación de la Consejería de Educación es escolarizar al menor. Es que no tiene más vuelta. No puede estar un menor sin escolarizar. Los vinieron sin sus padres. Claro. Y se escolarizaron. Y se escolarizaron a todos. ¿O no? Se escolarizaron a todos los menores. Ya, pero porque están sin escolarizar. Claro, el problema puede ser... No, pero vinieron sin sus padres. Ahora pide una beca que no te la firme el padre. Eso es distinto. Por eso o que vaya a hacer un viaje y no tenga la firma del otro progenitor. Por eso decimos que ahí es necesario regular el ejercicio exclusivo de la patria potestad para que esa persona que va a pedir la beca, que va a pedir el viaje a Inglaterra, que va a pedir el DNI o que lo que sea, pueda hacerlo. Y no tiene que hacer a través de los juzgados. Sí, siempre. Hay un procedimiento, aparte de todo lo que os dije, y para armaros la cabeza más de pájaros, hay otro procedimiento que es cuando los progenitores no se ponen de acuerdo en algún tema relativo a la patria potestad. Como os dije antes, la patria potestad es compartida, y cuando es compartida, cualquier decisión de carácter educativo, relativo a la salud, relativo a si tiene que hacer la comunión, tienen que ponerse de acuerdo. Cuando los progenitores no se ponen de acuerdo, hay un procedimiento específico que hay que acudir al juzgado, donde hay un procedimiento de jurisdicción voluntaria, en lo que hace el juez es, después de escuchar a ambos progenitores y al menor, si fuese necesario, y siempre y cuando sea mayor de 12 años, atribuye la facultad de decidir a uno de los progenitores. No es decir que el juzgado decida, ojo, no. El juzgado lo que hace es atribuir la facultad de decidir a uno o a otro de los progenitores. Y eso estamos cansados de verlos. Con el tema de la elección del centro educativo, muy típico ahora que estamos ya en ese periodo. Por ejemplo, exactamente, acaba primaria. Bien, y un progenitor quiere, si el centro lo tiene, si el centro tiene también la ESO, el progenitor quiere que continúe en la ESO, en ese colegio, pero el otro progenitor quiere llevarlo a otro centro, privado, público o concertado, me da igual, no se ponen de acuerdo, tienen que iniciar en el juzgado discrepancias en el ejercicio de la patria potestad. Como el menor tendrá 12 años, en sexto primero tiene 12 años, bueno, aunque tenga 11, da igual, hay que escucharlo. A ver qué quiere, si quiere quedarse en el colegio, si quiere ir a otro centro, etcétera, etcétera. Os he dicho lo de los 12 años porque es muy importante a efectos judiciales. ¿Por qué? Porque cualquier medida que se adopte por el juzgado respecto a un menor de edad, mayor de 12 años, sin escucharlo, es nulo. Es nulo. Entonces, cuando el menor tiene más de 12 años, hay que escucharlo siempre. Por eso muchas veces a lo mejor os llegan los padres al centro educativo corriendo porque tenemos hoy el juicio y el juez quiere escuchar al menor. Y os piden sacar al menor porque tiene que venir al juzgado a ser escuchado. A ver, pensar una cosa. Nunca, claro, no sabéis cómo son las exploraciones de los menores. Estamos hasta las narices de hacerlas. Bueno, es terrible, hasta las narices. Es terrible. La regla, o sea, lo que a mí me dice la experiencia es que no suelen sufrir cuando vienen al juzgado. Sufren más a veces los padres
A ver, porque menores. también, bueno, no por nada, pero creo que, por ejemplo, Balbino y yo utilizamos lo que se llama el sentido común, que aparte de ser magistrado y fiscal, bueno, pues somos padres y, no sé, utilizas un poco el sentido, bueno, yo por lo menos creo que utilizamos un poco el sentido común y ahí te conviertes un poco en tu labor profesional, tu labor personal, la empatía hacia el menor, bueno, un montón de cosas. Es cuestión de sensibilidad, de sentimiento, de intentar acercarte, de saber, de intentar hacer las cosas bien. No solo es cuestión de nuestro trabajo, es, bueno, claro, eso, aparte hay que transmitir... poner el corazón, como yo digo, en el trabajo. Hay que transmitirle a los menores que ellos no son los que deciden. O sea, los que tenemos que decidir, el que tengo que decidir soy yo. El fiscal velará por sus intereses, pero al final la decisión la tomo yo. Pero para yo tomar esa decisión, además de escuchar a los padres, tengo que escuchar al menor, a ver qué es lo que quiere. Porque os puedo decir que si leéis demandas y contestaciones, son matrimonios que viven en realidades totalmente dispares. Lo que dice uno y lo que dice el otro tiene absolutamente nada que ver. Es como si nunca hubieran vivido conmigo. Y después, digo yo, vale, hay que escuchar a los menores, pero es que los menores son una fuente de información muy importante a la hora de poder resolver sobre la guardia y custodia, sobre el régimen de visitas en relación a los menores. Pero siempre le transmitimos que ellos no toman la decisión, simplemente queremos saber cómo era su vida cuando los padres vivían juntos, quién se encargaba de cuidarlos en el día a día, quién lo llevaba al colegio, quién iba a las reuniones, quién iba a comprar la ropa, quién iba al médico, esas cuestiones, las labores de ocio, quién las hacía, un poco saber cuál es la dinámica de la familia, porque eso nos puede dar muchos elementos de juicio para resolver sobre atribución de guarda y custodia. ¿Y esas resoluciones son relativamente rápidas? ¿Las cuales? Las de medidas provisionales inmediatas. ¿Las de patria potestad? Discrepancia en el ejercicio de la potestad. A ver. No. Y ahí quería deciros una cosa. Los tiempos de la administración educativa y los tiempos judiciales son muy distintos. El sistema judicial español es muy garantista y como es muy garantista tiene unos plazos. Para ese tipo de expedientes lo normal es que antes de 1 mes y medio no se resuelva. ¿Por qué? Pero os explico por qué. No por, aparte del retraso que pueda tener los juzgados, por la propia tramitación del procedimiento. Exige que una vez que se presenta esa solicitud, hay que citar al otro progenitor a una comparecencia. Muchas veces no sabemos dónde está. Entonces se pierde mucho tiempo localizando. Pero sabiendo dónde está, la ley lo que te dice es que tienes que citarlo con 15 días de antelación. Es decir, tienen que pasar 15 días desde que se cita hasta que se celebra la comparecencia. Y dentro de esos 15 días tiene el plazo de 5 días para, si se opone, presentarlo por escrito. Por eso son plazos que tiene que cumplir. Entonces, lo normal, hombre, solemos apurar, sobre todo, por claro... Es un viaje a Irlanda en verano. Viajes, escolarizaciones, realizaciones de la primera comunión, suelen ser urgentes, tratamos de apurarlos. Pero los plazos no nos los podemos comer, porque si yo dicto una resolución sin respetar esos plazos, esa resolución es nula. Entonces, no nos podemos arriesgar a dictar resoluciones que queden en blanco. Entonces, tratamos siempre de respetar los plazos, de respetar las garantías de todos, intentamos resolver. Pero en menos de 1 mes y medio es complicado. Al hilo entonces de lo que iba a preguntar antes, una parte queda resuelta. Otra no. Vamos a ver, extranjería, por ejemplo, llega también uno que no tiene el LIE, o de historias. Bueno, ya está escolarizado, pero entendiendo esto de guardia de custodia, patria potestad y todo esto, entonces tendría que ir ¿a dónde? ¿A un juzgado? ¿Pero para qué? ¿Para qué? O sea, ya para todo, para autorizar, para todo. Porque al igual que... Pero viene solo un progenitor. Solo está uno en España. Eso es muy importante. Solo está uno. No, la tía no vale. No. Porque, a ver, la patria potestad es de los progenitores, por regla general. Hay alguna excepción, que os lo voy a complicar mucho más, hay alguna excepción donde se puede atribuir la patria potestad a terceros. Es muy raro.
Terceros tipo abuelos. Tipo abuelos. Pero siempre tiene que haber una resolución judicial. Y si no, si faltan los progenitores, imaginemos que viene sin progenitores o que los progenitores han fallecido, ahí tendría que intervenir ya la administración, apreciar... El menor puede estar tutelado con un permiso de acogimiento, o bien a los abuelos, a los tíos, a un primo. Tiene que haber una resolución administrativa donde se le atribuye algo. Pero en claro, algún centro educativo seguro que tenéis alguno. en esos casos, Claro. la responsabilidad la tiene la administración. Claro. No, alguno hay, tiene que haber, claro. Trabajando no sé dónde y se lo deja a su tía Mira, para que pero se haga cargo del niño. Eso no vale. No vale para No vale, nada. porque imagínate que ese... Prácticamente no tienes... A ver, pero tú imagínate que ese niño ahora mismo tenga que sufrir Claro. una operación y le pide el consentimiento de... Claro. Y ese consentimiento de los progenitores no vale de la tía. Claro. En un caso así, ¿qué tenemos que hacer? ¿En caso cuál? Un caso como que está comentando. Que se te presenta la tía con el niño y Que una madre se presente en un centro con sus 3 hijos y te firme un consentimiento para que una amiga se va a hacer cargo de sus hijos porque ella se va a trabajar. A ver, lo único que os afectaría a vosotros sería quién los puede recoger. Nada más. Nada más. Se va a hacer cargo de... Hombre, no salvo tiene que validez. veáis que ese menor, después de que se ha ido la madre, está en una situación de riesgo de explotación que lo tenéis que poner en conocimiento de la Claro, es que Consellería muchos de esos casos de que política vosotros- social de forma inmediata. Muchos de esos pero- casos que vosotros estáis planteando acaban con una intervención de la administración, Claro. apreciando la situación de desamparo. ¿Qué efectos produce que la administración aprecie el desamparo de un menor? Produce la suspensión de la patria potestad de los progenitores. Si están tutelados. Claro, y la tutela la asume la administración. Y dentro de la tutela que asume la administración, después puede atribuir o puede encargar el acogimiento a algún familiar, a alguna institución, a algún tercero. Una apreciación, perdón, si está en una resolución, no quiero liaros, si está en una resolución de guarda, porque hay lo que os dije antes, tutela, guarda, apoyo a la familia, tutela, la Xunta asuma la patria potestad, los padres pierden la patria potestad. Si están en situación de guarda, los padres no pierden la patria potestad, Vale, lo digo porque hay menores en situación de guarda. Nos van a echar de aquí, los tenemos. Y yo además me tendría... hay menores en situación de guarda por resolución administrativa que están en un centro de protección, pero la patria potestad la tienen los progenitores. Hay que distinguir bien tutela, guarda. Apoyo a la familia, donde en el apoyo a la familia, que también se dicta una resolución por la entidad pública, la patria potestad y la guarda y custodia la siguen teniendo los progenitores. Mira, para no perdernos, si podemos porque entiendo las preguntas, obviamente, pero en el caso que he dicho yo, ahora me planteas otra duda, porque tengo también un retorno. Perdón, aclare lo de antes, Balbino, que cuando esté solo, viene solo, tiene que en el juzgado presentar la demanda de ejercicio exclusivo de la patria Pero potestad. cuando estén unos progenitores. Perdón. Perdón. Con la primera parte de la pregunta que os había hecho, que tendría que hacer en cualquier caso, porque claro, para todo tipo de permisos, becas y demás, no existe. Y en el segundo... Solo una pregunta, ¿ese retornado que viene, el menor solo o viene uno de los progenitores? La madre ya estaba aquí. Sí, bien. Viene el niño todavía. Vale. Bien, pero para permisos y todo esto y tal. Y otra duda que me pone son es que, por ejemplo, la otra, tengo otro caso que también es similar, pero que está con la tía, pero que tiene un papel de adopción del sitio de origen. Una adopción del sitio de origen. Recomendación, tendría que ir a un procedimiento, otro nuevo, que va a sonar a chino, que es un procedimiento de exequatur para reconocer esa adopción. Extranjera. Porque supuestos en los cuales se extingue la patria potestad. La patria potestad se extingue, primero, porque los menores alcancen la mayoría de edad. Normalmente la emancipación, que suele coincidir con la mayoría de edad, 18 años. Puede ser por concesión de los padres, por concesión judicial. Pero hay otras formas de extinguirse la patria potestad, que puede ser, trágicamente, por fallecimiento de los progenitores o por la adopción. Si se produce una adopción, se produce la extinción de la patria potestad. Luego, si hay una adopción y procede del extranjero, de una resolución extranjera, para que tenga efectos en España, es necesario ir a un procedimiento de exequatur también ante el juzgado para dotar de eficacia a esa resolución extranjera en España. En cualquier caso,
entiendo que tiene que ir al juzgado. Pero en este momento, ambos casos, en este momento, por ejemplo, si necesitan una autorización para cualquier cosa, actividad extraescolar, actividad tal, lo que sea, no me vale ninguna de ellas. Mientras esa adopción extranjera no sea reconocida en España, no tiene virtualidad, es como no existiera. La patria potestad la seguirían teniendo los progenitores. Y la que llegó solo con la que está solo con la madre. Ahí la madre lo que tendría que hacer, tiene que ir al juzgado a regular esa situación. Mi recomendación es que lo haga de una manera definitiva, con un procedimiento, si están casados, de divorcio, si no están casados, con un procedimiento de medidas paterno-filiales, donde soliciten el ejercicio exclusivo de la patria potestad, porque eso le va a evitar muchos problemas en el futuro. Un inciso, solo un inciso. Yo solo os quiero decir que muchas veces, cuando en esas circunstancias enviarlos a los servicios sociales, porque los servicios sociales sí que tienen a veces un gabinete de orientación jurídico, no jurídico, me da igual, pero están bastante pateados, y entonces a esas personas les pueden orientar a los efectos de que presenten una demanda para regular las paternofiliales con el ejercicio exclusivo de la patria potestad. Es decir, que cuando tengáis dudas, derivarlos siempre a los servicios sociales, que allí les van a asesorar y les van a informar y les van a decir cómo tienen que nombrar abogado de oficio para presentar la demanda, etcétera, etcétera. Y en ese momento el sentido común, por aplicación de sentido común, si hago... Hombre, yo le tengo que dar validez mientras, si no, ¿qué vas a hacer? No va a estar... Depende para qué, si es algo urgente hay que solucionarlo de alguna manera. A ver, una preguntita que se nos da cada vez. Si la menor se cae con esa adopción, tiene que... De progenitores que se vuelven a casar y acuden a la tutoría con su nueva pareja, ¿vale? Una madre. Tenemos que tener también que autoriza que su nueva pareja es mi marido y está aquí. A ver, mi recomendación como juez es que no estén, es su hijo. No es su hijo, no es nada de ello. Aunque lo autorice. Aunque lo autorice, no, da igual. Vosotros solo tenéis obligación de informar a los progenitores. Con todos mis respetos hacia esa nueva pareja, que puede ejercitar en casa el cuidado de ese chico. Ellos se llaman a eso. Entonces, a ver, es que nos ha pasado, y yo creo que a todos nos pasa. ¿Vale? Viene y dice, yo autorizo que esté aquí. Igual que autoriza, pues a lo mejor... Lo siento, estoy dando información a un tercero. Claro. Da igual, solo tenéis la obligación de informar a los progenitores. Ahí sí que tenéis que poneros duros. Claro, yo solo informo a los progenitores. Hay una autorización oficial en el protocolo. ¿Pero qué? ¿Para dar información a un tercero? Sí. Tienen que firmar los dos. El padre y la madre tienen que firmar que autorizan a que el novio de la madre reciba información, pero esa hoja existe en el protocolo. Bueno, me parece, ciencia, me parece retorcer, darle una vuelta de tuerca. Que no, bueno, yo no estoy nada, así estamos, claro. No. Pero bueno, nosotros tenemos un caso de que el cuidador principal, el con el que más... No, si es lo que decía Beatriz, si yo no tengo duda de que muchas veces la pareja del padre o la pareja de la madre es quien mejor cuida al menor, si yo eso no lo pongo en duda, pero es un tema de que son datos muy sensibles, los datos educativos, y que solo le corresponde a los progenitores. Otra cosa es que de puertas para dentro de casa se transmitan lo que les dé la gana. Pero yo entiendo que la información solo habría que transmitírsela a los progenitores. Yo no creo que en un hospital operan a un niño y se le dé información a la pareja del padre. Es que no me cabe en la cabeza. A mí, Es igual. Da igual. ¿Una abuela? Es igual, da igual, me da igual que sea una abuela. Que no. La patria potestad la tienen los progenitores, no lo tienen los abuelos, los tíos, los hermanos. No, espera, salvo que la abuela... salvo que la abuela tenga el contrato de acogimiento. Pero eso ya es otra cosa, no. ¿Cómo se llama esta chica de pelo de las rayas? Pero eso ya es complicarlo. Dile, salvo que la abuela tenga el contrato de acogimiento, y entonces sí que la información hay que darle a la abuela. Creo que todos coincidimos en que está resultando súper interesante, apasionante, pero... Oye, el café hizo efecto, que no os quedasteis a dormir. El paso me exige que cumplamos los horarios, sobre todo en las comidas y los cafés.
¿Os parece que no los dejamos que se vayan y vamos a tomar un café y luego seguimos? ¿Sí? Vale, yo una cosa, yo me tengo que marcar, o sea, no, tengo que estar a las 7:30 en Coruña. No, pero vamos a ver, podemos descansar 15 minutos y seguimos.